Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van, gente? Espero que todo bien, espero que todo vaya bien. Un saludo ahí, ¿qué tal? Rodríguez, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Gracias por el follow. ¿Qué tal? Hoy estamos nuevamente en un directo, estamos por acá, vamos a estar hablando un ratito de React Native CLI, vamos a estar hablando un poco de Expo también, vamos a estar hablando de diferentes temas durante la tarde del día de hoy. La idea es que estemos por acá al menos una horita o un poco más. Va a depender un poco también de lo que vayamos comentando con respecto al tema de Expo, React Native CLI, tema de algunas alternativas, opciones que tenemos para desarrollar con ambos, cuáles son los beneficios que puedo tener a la hora de desarrollar con Expo, por ejemplo, y con React Native CLI, tema de módulos nativos. Vamos a estar comentando de todo un poco, esa va a ser la idea el día de hoy. Estaba esperando unos minutitos para que se puedan sumar la mayor cantidad de personas posibles antes de arrancar. Así que nada, vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que nos compete el día de hoy. Ok, vamos a arrancar. Vamos a compartir mi pantalla. Ahí está, me parece, ¿vale? Ahí estaría chévere si me confirman por el chat que ven mi pantalla. Vemos la página de Expo en este caso. ¿Qué tal, San? Gracias por el follow. Voy a compartir la URL de Expo por acá, ¿ok? Para que la tengan ahí a la mano, por si quieren también ver lo que estoy viendo yo en pantalla y podamos conversar un poco acerca de eso. ¿Ok? Vamos a empezar hablando un poco acerca de Expo y luego vamos a hablar acerca de React Native CLI, porque creo que lo que vamos a comentar de React Native CLI es un poco más amplio, es mucho más contenido, un poco más complejo en general, a comparación de lo que vamos a estar hablando acerca de Expo, al menos en un inicio. ¿Ok? Entonces, primero hablemos un poco de qué es Expo. Expo básicamente es un entorno de desarrollo el cual es un ecosistema completo que tiene un montón de herramientas. Básicamente tiene diferentes herramientas, tanto para la etapa de desarrollo, tanto para la etapa de despliegue o de publicación de la aplicación, como la etapa de revisión, pruebas de esa aplicación que hemos desarrollado. Entonces digamos que es un ecosistema completo que se adapta y se agrega en este caso a React Native. Es decir, que tiene su propia configuración, su propia forma particular de gestionar el contenido, la forma de compilar, la forma en la cual se ejecuta, los parámetros de cada una de las aplicaciones, tanto para Android como para iOS. Tiene módulos exclusivos o únicos que solo están para Expo. Tiene un proceso de despliegue único también que te habilita ciertas características de automatización sin necesidad de tener que tocar de forma manual todos los métodos o todos los scripts o los builds que se tienen que generar para una aplicación de Android y iOS. Entonces digamos que te da un montón de herramientas, algunas gratuitas, otras de pago, ¿ok? Expo también tiene una capa de pago, lo que nosotros conocemos o lo que probablemente la mayoría conozca de Expo es la capa gratuita, que es simplemente la librería en la cual se integra en este caso o este framework que nosotros inicializamos con nuestra aplicación de React Native y utilizamos Expo. Pero Expo también tiene una capa de pago. Si van a la sección de pricing, pueden ver que hay una capa que es totalmente gratuita, que es el tema del SDK para empezar a desarrollar, el tema del CLI para generar nuevos proyectos, el tema de el desarrollo en dispositivos utilizando Expo Go es gratuito también. El tema de crear los builds para cada plataforma, para Android y iOS, personalizados, también lo podemos hacer de forma manual, de forma gratuita, o automatizada también hasta cierto punto de forma gratuita. Tenemos, bueno, todo el tema de la documentación, todo el tema de publicación en las tiendas, tema de buildeos en la nube y envíos a la tienda también, a la Play Store o la App Store también lo tenemos de forma gratuita. Podemos compilar hasta 30 veces, máximo 15 de iOS al mes, que nos cobertura de forma gratuita. Si lo hacemos en la nube, por ejemplo, podemos también actualizar, es decir, enviar actualizaciones a la tienda, podemos previsualizar para todo el equipo y podemos actualizar a obtener hasta 1000 usuarios dentro de la plataforma. Todo esto de forma gratuita, ¿ok? Entonces, básicamente, esta es la capa que nos ofrece Expo, no solo a nivel de desarrollo con el tema del SDK y demás, sino también nos ofrece este servicio en la nube para administrar el tema de las builds
entre otras cosas, ¿ok? Entonces Expo, digamos que también nos da esta capa que por default React Native CLI no la tiene, por ejemplo, ¿ok? Porque básicamente el tema del React Native CLI es simplemente la base, el proyecto estructural base, y a partir de allí todo es de forma manual. Nosotros nos encargamos de gestionar absolutamente todo. En este caso Expo hace esto por nosotros, básicamente, ¿ok? Luego por acá tenemos, dependiendo de nuestra organización y demás, hay un límite de bill, por ejemplo. Por cada bill se le va sumando un precio dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. Es relativamente costoso el tema de Expo, el tema del clouding. El cloud de IS de Expo es bastante caro. Si se dan cuenta, por cada bill que se genere, dependiendo del tipo de aplicación, puede costar hasta $1 cada una de las bills. Así que hay que ser bastante cuidadosos a la hora de desarrollar un entorno pago de Expo, porque puede ser muy costoso. Entonces digamos que te da la capa del free tier o esa capa freemium interesante para que puedas empezar a trabajar, pero una vez tengas un flujo continuo de funcionalidades y empieces a actualizar constantemente tu aplicación, probablemente sea mucho más caro de lo que puedas esperar. Entonces hay que ser bastante cuidadoso en ese sentido. También nos da tema de almacenamiento, por si queremos almacenar algún dato tipo un S3 por allí o un storage de Firebase para almacenar archivos también, podemos agregarlos, así que nos da esa ventaja. Y aparte tiene como que un listado de todas las builds o el histórico de todos los compilados que has generado en algún momento. Expo también te lo organiza y lo tienes allí disponible, ¿ok? Entonces también eso es parte de esta sección, y aparte tienes el tema de los proyectos ilimitados. Es decir, tú por tu empresa o tu marca podrías tener diferentes proyectos móviles, en este caso utilizando Expo y teniéndolos todos almacenados o linkeados desde un solo lugar, desde un solo dashboard. Y también eso puede ser interesante dependiendo del tipo de marca o producto que estés creando o a nivel de casa de software o a nivel de desarrollo. Va a depender un poco de lo que estés haciendo, pero tienes esa alternativa también. Así que la verdad no está nada mal. Digamos que es una buena opción, ¿ok? Aparte tiene su tema de autenticación, de seguridad, y te aseguras en este caso de que todo esté funcionando bien, ¿vale? Luego tenemos la capa de producción y la enterprise, que aquí, bueno, se empieza a disparar brutalmente el tema de los precios, desde $99 al mes hasta $1000 al mes, dependiendo del producto o empresa. Inclusive esta capa de enterprise se queda corta a veces y hay una capa adicional que puedes solicitar como siendo partner de Expo y demás. Está en algún proyecto que tiene una capa adicional a la enterprise, que tiene algunas configuraciones personalizadas de parte de Expo para esos proyectos, y se puede gastar muchísimo dinero simplemente por mantener el workflow o el flujo de trabajo todo organizado a través de una sola herramienta, que a veces cuando eres una organización muy grande, por ejemplo una transnacional que tiene a nivel de software, por ejemplo, 700, 800 empleados o 700, 800 developers involucrados en un solo proyecto, probablemente sea interesante tener este tipo de herramientas centralizadas para poder gestionar accesos, gestionar el tema de las builds, gestionar el tema de las pruebas automatizadas, gestionar, digamos que todo tu flujo de desarrollo con una sola herramienta. Eso tiene muchísimo valor cuando eres una empresa muy, muy grande. Cuando eres un proyecto pequeño y estás empezando, realmente no tiene tanto valor, simplemente se ve como un gasto, porque hay aplicaciones que cuestan mucho dinero mantenerlos, que eso también es algo que no muchos comentan, que piensan que el desarrollo es simplemente crear pantallas, crear funcionalidades, tener 28 servidores que funcionen de forma global y ya está, y eso cuesta muchísimo dinero. El ejemplo más claro yo creo que sería Uber, por ejemplo, que desde que Uber salió está en pérdida a nivel de tecnología, a nivel de mantenimiento, está en pérdidas totales desde que salió hasta, creo que este último año fue el único año que ha tenido revenues o que ha tenido recompensas para los inversores. El resto de los años ha ido a pérdidas porque mantener Uber es demasiado caro. Lo mismo aplica para Rappi, lo mismo aplica para este tipo de empresas que tienen un modelo tecnológico que no se basan en la tecnología directamente. Es decir, su producto no es la tecnología, sino que utilizan la tecnología como una herramienta, pero se manejan como empresas de software, básicamente. Entonces eso es problemático si no piensas o no ves claramente cuál es la mejor alternativa a nivel de costos, a nivel de mantenimiento, de conocimiento, de personas que puedan involucrarse en el proyecto. Va a ser importante también tomar en cuenta para utilizar cualquiera de estas herramientas a la hora de trabajar. No solo simplemente que podamos hacer una u otra cosa, sino que a lo largo del tiempo esto sea sostenible y que podamos seguir trabajando a lo largo del tiempo. Es muy raro que tengamos un proyecto que se vea a corto plazo, que simplemente se haga como una pequeña prueba y esperemos que funcione y ya está, sino a veces se crean o se planifican proyectos bastante grandes y se busca que sean sostenibles a través del tiempo, ¿no? Y luego, si se pueden ser rentables, muchísimo mejor, ¿no? Entonces va a ser interesante que también tengan esa visión a la hora de crear cualquier proyecto, y la herramienta que vayan a utilizar va a depender mucho de esa idea también, ¿ok? Entonces con eso tenemos una idea más o menos general de qué es Expo, qué hace Expo, ¿ok? Luego vamos a ver un poquito a nivel de documentación qué podemos hacer con Expo, que es lo que vamos a
a hacer ahora. Vamos a ir a la misma documentación y vamos a ir viendo un poco qué opciones tenemos disponibles a la hora de empezar a trabajar con Expo, ¿no? O qué es lo que te recomienda por sí mismo Expo a la hora de empezar a trabajar. Actualmente tienes, digamos que una estructura clara con respecto a cómo se crea un proyecto de Expo, que luego vamos a estar viendo archivo por archivo entre React Native CLI y Expo, algunas diferencias marcadas que tienen entre ambos, pero básicamente lo que te propone Expo es que va a gestionar por ti toda la capa de configuración nativa de tu aplicación, es decir, todo lo que tenga que ver con Android y iOS, todas las configuraciones que puedas hacer internas. Tienes una pequeña capa que se puede extender a través de ese archivo de configuración, que es el app.json, donde podemos setear ciertas configuraciones, pero no todas, solo algunas configuraciones para Android y iOS, que expone en este caso dentro de ese objeto, extiende de una clase de Android y iOS, extiende algunas características y nosotros podemos modificarlas. Tema de permisos, tema de iconografías, fuentes, tema de llaves privadas, variables de entorno, entre otras cosas, ¿no? Como que hay una pequeña capa o características que podemos extender, pero no podemos modificar absolutamente todo. Es decir, por ejemplo, si yo quisiese modificar directamente un archivo de Android, por ejemplo, o de iOS, un paquete específico, no voy a poder hacerlo directamente a través de este archivo. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de nosotros utilizar Expo, ¿vale? Aparte del tema de la gestión de los assets o el tema de la configuración del proyecto como tal, también tiene como que una pequeña preconfiguración de algunos módulos tipo de Babel para el tema del compilado y demás, y que pueda entender, digamos, que el tema de JavaScript o TypeScript depende de lo que estamos utilizando y que podamos integrar temas de pruebas de código estático tipo Sling o Prettier para que nos ayuden en este caso a formatear el código o a que tengamos esa validación de pruebas en el entorno de desarrollo, que al fin y al cabo nos ayuda a que el proceso de desarrollo sea más simple y si tenemos algún error y demás, el mismo linter nos diga qué está sucediendo y eso siempre va a facilitarnos mucho el trabajo, ¿no? Que también eso es algo que React Native ha pecado durante mucho tiempo, que no es muy específico a la hora de mostrar los errores, por ejemplo. Es decir, cuando tenemos un error de un componente, un elemento o algo que no está funcionando correctamente, muchas veces esa línea o esa terminal, el builder de React Native no es muy específico. Entonces hace que sea un poquito complicado entender qué está pasando si no tienes mucha experiencia haciendo debugging o probando estas aplicaciones en React Native. Puede ser un poquito complicado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pauls? ¿Qué tal? Entonces puede ser un poquito complicado hacer pruebas y debuggear, en este caso, aplicaciones de React Native si no tienes mucha experiencia con ellos. Entonces eso ha ido mejorando a través del tiempo, cosa que está bastante bien que hayan evolucionado un poco y que sea más claro ahora el tema de la especificidad con respecto al tema de los errores y también el de mostrarte un poco más claro dónde podría estar ocurriendo esos problemas, ¿no? Entonces, tanto de parte de React como de React Native, como del mismo Expo, como utilizando estas herramientas de validación de código estático tipo Sling, también ayudan en ese proceso. ¿Ok? Vale, aparte de este tema de la gestión del proyecto o el grupo de archivos que Expo hace por nosotros, también digamos que podemos ver temas de interfaces de usuario, es decir, podemos modificar la pantalla del splash screen. A lo que me refiero al splash screen es básicamente esta pantalla que se lanza al momento de nosotros abrir nuestra aplicación. A esta pantalla se le llama splash screen. Tenemos una forma de poder agregar o cambiar esa pantalla. Hay un módulo específico, un API del mismo Expo que podemos utilizar para cambiar esa pantalla y utilizar esta plantilla de Figma que nos propone el mismo Expo para poder modificarla en tal caso de que necesitemos hacer algún cambio y demás. Entonces nos da esa posibilidad. Ahí se los comparto por el chat para que lo tengan ahí también a la mano, ¿ok? Entonces nos permite modificar un poco esta plantilla y cambiar en cómo se va a ver los iconos, el tema del icono adaptativo, el splash o la misma imagen que podamos utilizar para el splash para que todo encaje y esté en las dimensiones o esté proporcional a lo que esperamos visualizar y podemos modificar nosotros de cero también. Entonces Expo nos da esa posibilidad, ¿vale? Aparte del tema de los iconos dentro de la aplicación, también podemos manejarlos, es decir, tanto el tema de los iconos adaptativos para Android o para iOS, si queremos los iconos personalizados para cada plataforma y demás, también vamos a poder hacerlo a través de estos icons de Expo, así que nos permite también gestionarlo, cosa que está bastante bien. Es importante que podamos ver un poco todo lo que nos ofrece Expo en general. Y todavía vamos a hablar del tema, Paul, vamos a hablar del tema del routing, que es interesante, es algo que es relativamente nuevo. El Expo Router apenas está en la versión 2, si no me equivoco, y es relativamente nuevo la forma en la cual lo quieres gestionar, pero hay un caso de uso muy específico para utilizar el Expo Router.
¿ok? Entonces va a depender un poco de eso, de ese caso específico que en un rato vamos a hablar, para implementar el Expo Router o no, ¿ok? Yo creería que React Navigation, por mucho, es la mejor librería de navegación para React Native, ¿ok? Pero de calle, no hay ni siquiera comparación. React Navigation tiene demasiados módulos, demasiados métodos, demasiada optimización a la hora de gestionar el tema del enrutamiento y los árboles de navegación o los stacks de navegación dentro de React Native, que básicamente en Expo, a nivel de implementación o personalización, creo que no tiene competidor, pero hay algo que sí es muy importante con respecto a lo que quiere hacer Expo, que se diferencia un poco de React Navigation, que luego vamos a hablar, ¿vale? Eso estaría interesante que lo comentemos. Ok, aparte de eso, el tema de la gestión de las fuentes, también Expo lo hace por nosotros, tiene un módulo específico y soporta en este caso para Android y iOS la versión TTF y para web también, pero hay unas versiones que no son compatibles dependiendo del tipo de fuentes, ¿vale? Digamos que tenemos algunas variantes que no son compatibles y hay un módulo que en este caso es el Expo Phone que nos permite trabajar con las fuentes personalizadas, es decir, que podemos integrar las fuentes de Google o cualquier fuente que nosotros queramos añadir que hayamos creado. También nos permite gestionar los temas de la aplicación, es decir, yo podría crear una interfaz específica o una temática para mi aplicación. Es posible hacerlo utilizando Expo, ¿ok? Y digamos que podamos crear estos esquemas e implementarlos directamente en nuestra aplicación, que podamos tener variantes y demás. Hay una forma tan interesante que Expo lo gestiona y eso me gusta mucho cómo lo hace, a comparación, por ejemplo, de React Native CLI, que debemos hacerlo nosotros todos desde cero, crear contextos y demás para poder compartirlos. Digamos que React Native de base no lo hace. Ok, tenemos este Use Color Scheme, pero eso y poco más. Es simplemente para el tema del modo oscuro y nada más. No tenemos como que esa variante de cambio de temas o esa variante específica para jugar un poco con cómo vemos nuestra aplicación, que dependiendo del tipo de aplicación puede ser una opción interesante tenerla disponible, ¿ok? O si es una aplicación un poco más seria o un poco más transaccional, por decirlo de alguna forma, probablemente esto no nos interese, pero hay alternativas como en esta parte Expo lo hace bastante bien, ¿ok? Igual con las fuentes, por ejemplo. El tema de las animaciones, tenemos algunas limitantes. Expo utiliza para el tema de animaciones, podemos utilizar el Animated de React Native o podemos utilizar el Reanimate, pero actualmente solo es compatible hasta la versión 2. Es decir, Expo solo puede utilizar hasta este momento, hasta el día de hoy que estamos hablando, la versión 2 de Reanimate, ¿ok? La versión de Reanimate 3 tiene muchísimas implementaciones adicionales y facilita mucho el proceso de animar ciertos componentes de entrada y salida y de forma personalizada, dependiendo de la interacción que nosotros hagamos, que la versión 2 no lo hace, ¿ok? Entonces, hace que nos limite mucho el trabajo a la hora de nosotros querer hacer alguna animación, una capa de animación en este momento, ¿vale? Anteriormente era al revés. Anteriormente React Native CLI, la versión 2 no estaba adaptada por completo y solo podía utilizar la versión 1. Es decir, intercambiaron un poco los roles, ¿vale? Ahora la versión 3 de Expo no soporta, la versión 3 de Reanimate no soporta Expo, al menos no hasta ahora, pero el React Native CLI sí. ¿Ok? Entonces, simplemente es cuestión de ver un poco cuando cierta librería se actualiza. Librería muy importante, en este caso Reanimate, creería yo, porque nos habilita o nos permite controlar por completo el tema de las animaciones dentro de nuestra aplicación. Cosa que si estamos haciendo aplicaciones interactivas, temas de queremos implementar gestos, queremos implementar interacciones directamente con el usuario y que cambien, se muevan elementos en pantalla, que aparezcan nuevos elementos flotantes, tema de polígonos, entre otras cosas, yo creo que Reanimate lo hace bastante bien, así que yo creo que es interesante que Expo también tenga la capa de integración, al menos con la versión 2, para que podamos trabajar con ciertas cosas. El tema del acceso a los datos, Expo tiene una capa segura de datos a través del Expo Secure Store. Si queremos setear algún dato dentro del keychain o el key storage de Android y iOS, también tenemos la posibilidad de controlarlo. Así que digamos que de base tenemos un montón de posibilidades, tanto el tema del Lazy Storage, el tema del SQLite, si queremos crear una pequeña base de datos también podemos hacerlo. Y si queremos gestionar los archivos, hay diferentes tipos de aplicaciones que posiblemente nos guste gestionar, en este caso el árbol de archivos de nuestra aplicación, es decir, que creemos carpetas específicas dentro de nuestro proyecto o nuestra aplicación y queramos guardar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una aplicación de, qué sé yo, de gestión de torneos de tenis, me lo invento, ¿vale? Y imaginemos que nosotros queremos, en este caso, compartir el resultado de un partido.
lo normal sería que el usuario pueda compartir esa imagen o que pueda generar una imagen a través del resultado de ese partido, pero nosotros queremos que esa imagen esté almacenada dentro de la aplicación, que no esté fuera dentro de tu dispositivo, sino que esté asociada a una carpeta dentro de tu aplicación. ¿Simplemente para qué? Para que solo puedas compartir esa imagen dentro de tu aplicación, supongamos que es el caso específico, o que nosotros podamos compartir imágenes dentro de, no sé, de un chat grupal dentro de esta aplicación de torneos, imaginémonos, ¿ok? Y nosotros queremos crear una ruta específica para poder compartir esas carpetas o para poner las imágenes que queremos compartir o generar dentro de esa carpeta y que solo esas imágenes puedan compartirse, ¿ok? Por ejemplo, en este caso que es un evento deportivo, imaginémonos que estamos en un chat grupal de, no sé, 200 personas y queremos compartir una imagen del resultado de, qué sé yo, del primer lugar del torneo. Quiero compartir que he ganado el torneo de tenis de, no sé, de Bruselas, me lo invento, ¿vale? Entonces yo quisiese compartir esa imagen, solo me permitiría compartir la imagen que está dentro de mi aplicación, ¿ok? O la que he generado yo. ¿Para qué? Para que no pueda compartir X imágenes que no tengan nada que ver con el torneo, por ejemplo, si nos aseguramos simplemente que tenga acceso solo a esa carpeta. Entonces el tema de gestión de archivos puede ser importante dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. Y bueno, dentro de Expo tenemos la posibilidad gracias a que hay un módulo creado de Expo, ¿ok? Una vez hablado de algunos módulos y cosas que podemos hacer o que Expo nos permite hacer, hay algo que es muy importante y que vengo hablando desde hace un rato, es que si nosotros queremos implementar alguna gestión del dispositivo directamente, o algo que tenga que ver con el acceso del hardware del dispositivo, o alguna característica externa a la aplicación que hemos desarrollado, es decir, acceso a otras aplicaciones y demás, por ejemplo, acciones, temas de permisos, entre otras cosas, si queremos utilizar Expo debe tener un módulo o un paquete para que nosotros podamos hacerlo, ¿ok? Al menos de base, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos experiencia en el desarrollo de Android ni de iOS, es decir, no sabemos ni Kotlin, ni Java, no sabemos Swift, ni Objective-C, que podría ser lo más común porque el desarrollo, en este caso dentro de React Native, está asociado a los developers de JavaScript, es decir, que las probabilidades de que sepamos o que sepan otro lenguaje son bastante bajas, ¿ok? O que sean expertos en otro lenguaje son bastante bajas, probablemente la mayoría venga desde la web, desde React, o venga un poco desde solo JavaScript, entonces va a ser complicado que podamos crear módulos nativos. Entonces, si estamos en ese punto o esa etapa de desarrollo, necesitamos entender o ver claramente que si queremos utilizar Expo, debe existir un paquete de Expo que haga que esa funcionalidad nativa podamos implementarla dentro de nuestra aplicación. ¿Qué pasa si ese módulo de Expo no existe? O si queremos hacer, por ejemplo, algo con Bluetooth o el giroscopio y Expo no tiene un módulo o paquete que te ayuda a controlar ese API nativo o esa característica nativa del dispositivo. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que crear desde cero un módulo de Expo, ¿ok? Hay posibilidades de tú crear Expo Modules o módulos de Expo por ti mismo. No los que Expo ha creado, no los que la comunidad ha creado y ha compartido Expo, sino que tú puedas crear tus propios módulos de Expo. Eso es posible, ¿ok? Pero debes aprender cómo funciona el core de Expo, cómo funcionan los Expo Modules, y aparte de esa integración, debes aprenderte la integración de los Expo Modules con React Native y debes aprender también Kotlin o Swift, básicamente para desarrollar tanto para Android como para iOS esa funcionalidad. Es decir, tienes que trabajar ambas funcionalidades, tanto Android y iOS, por separado y luego integrarlo a esta capa del módulo de Expo. Es decir, que es algo que es bastante complejo en general, porque debemos tener un montón de conceptos, no solo del desarrollo nativo, sino también de cómo funciona Expo por sí mismo. Cómo funciona Expo internamente es bastante complejo realmente lo que hace Expo internamente para poder añadir su capa de configuración y gestionar todo, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos hacer una aplicación de React Native utilizando Expo, debemos tener bastante claro que si no somos expertos en Expo, es decir, si no sabemos crear módulos de Expo y necesitamos en algún punto de esa aplicación utilizar una capa nativa y esa capa nativa no está disponible dentro de los módulos de Expo, digamos que correr el riesgo de utilizar Expo tomando en consideración de que en el futuro vamos a tener que desarrollar ese módulo, ¿ok? Es decir, que vamos a tener que tener un proceso de aprendizaje como equipo de trabajo o como proyecto en este caso para que podamos integrar o crear ese módulo de Expo e integrarlo luego en nuestra aplicación, ¿ok? Entonces eso va a ser muy muy importante que lo puedan entender. Siempre y cuando quieran utilizar Expo tienen que tomar esa consideración, ¿vale? Hay otra cosa que es que Expo también puede eyectarse, es decir, yo puedo remover esa capa de integración de Expo para que me habilite las carpetas de Android y iOS, pero hay un problema. Si tú eyectas Expo, todos los módulos que estás utilizando de Expo
pierden el control. Es decir, todos los módulos que tenías de Expo tienes que buscar una versión compatible con React Native CLI si es que existe ese módulo. Si ese módulo de React Native CLI no existe, tendrías que crearlo también desde cero, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezan los problemas un poco a la hora de empezar a tocar código nativo a la hora de trabajar con Expo. ¿Problema por qué? Porque la información de los módulos de Expo, cómo crear módulos de Expo, es muy limitada, ¿ok? Hay muy poca documentación para crear módulos de Expo, así como lo hay para crear módulos nativos de Android y iOS para React Native. Hay muy poca información, muy pocos ejemplos, muy pocos casos prácticos de uso que se hayan publicado para la comunidad y para que todos sepan cómo se crea un módulo nativo. Hay muy poca información, ¿ok? Entonces es algo que es bastante complejo y que como developer, digamos que es más ensayo y error, más el tiempo que te dedicas a aprender, a entender un poco de ingeniería inversa de cómo se han creado otros módulos para tú crear tus propios módulos. Entonces digamos que es un proceso bastante largo de aprendizaje y que no tienes un apoyo o nada o nadie en la comunidad que te pueda dar una guía clara de cómo hacerlo. Entonces es algo que es muy complejo a nivel de desarrollo si no tienes experiencia o si no vienes del desarrollo nativo. Probablemente si vienes del desarrollo nativo y has aprendido JavaScript luego y luego has trabajado con React Native, probablemente sea muy sencillo. ¿Por qué? Porque digamos que ya tienes todo ese conocimiento, ese know-how de cómo crear cosas en Android o iOS. Pero si no tienes esa expertise, puede ser algo muy complejo para un desarrollador de JavaScript, digamos que meterse un poco de lleno en ese mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces va a ser importante también que tomen eso en consideración a la hora de que quieran utilizar Expo para poder desarrollar, ¿vale? Ok, entonces con eso tenemos algunas diferencias claras, algunas cosas que puede hacer Expo por nosotros y en qué nos facilita un poco la vida a la hora de este proceso de desarrollo. También podemos hablar un ratito acerca de cuáles son las desventajas o qué cosas no hace Expo y qué problemas podemos tener si Expo no tiene el control de ciertos elementos, como decíamos el tema de los módulos, que si no están disponibles, bueno, hay que desarrollarlos desde cero, ¿ok? Cosa que puede ser un poco problemático si no sabemos lo que estamos haciendo, ¿ok? Vale. Aparte de eso, tenemos el tema del enrutamiento, cosa que es bastante interesante porque hace poco tiempo Expo ha sacado el Expo Router, ¿ok? Me gustaría saber cuál es la fecha exacta de salida del Expo Router. Voy a buscarle un momento, ¿ok? Para ver cuándo es el release date. Vale, la versión la versión 1 salió el año pasado, ¿vale? Es decir, que el Expo Router tiene 2 años, ¿vale? Desde que salió la versión beta del routing de Expo. Muy poco tiempo ha pasado desde que se ha implementado la librería de enrutamiento, ¿vale? Entonces está interesante, ¿por qué? Porque el tema de Expo Router viene a añadir conceptos de la web que React Native de base no tiene, ¿ok? Se pueden implementar. El tema de React Navigation también tiene capa de web, es decir, yo puedo utilizar React Native Web para desarrollar no solo para mobile, sino también para la web, es decir, puedo crear aplicaciones web utilizando React Native CLI también. Digamos que podemos crear módulos, paquetes y compilar nuestra aplicación también con esa capa de React Native Web, utilizando React Navigation, por ejemplo, ¿vale? Pero todo lo vamos a gestionar y lo vamos a trabajar como un stack, como se hace en React Native, es decir, se va a trabajar de la misma manera, pero lo que hace React Navigation internamente es todos estos stacks pasarlos a la capa de location de la web. Entonces hace como que un proceso de compilación un poco raro en tiempo de ejecución y en modo de compilado de rutas también hace como un proceso bastante raro y que no es muy óptimo a la hora de trabajar en la web, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que hace es, digamos que hace como que un patch o hace un parche de toda tu capa de navegación, de tu árbol de navegación hacia la web, que es un poco raro, la verdad. No es muy óptimo en general. Si tenemos muchas rutas, muchos árboles, puede ser bastante enrevesado y puede ser un poco complicado a nivel de performance si tenemos demasiadas rutas anidadas o demasiados stacks con grupos de vistas, entre otras cosas. Puede ser un poco complejo, ¿ok? Si tenemos Declin, por ejemplo, dentro de la web y dentro del mobile también, digamos que hay cosas que hace un poco raro React Navigation en ese sentido, ¿ok? Funciona, pero puede hacerlo mucho mejor. Entonces, ¿qué hizo Expo? Expo lo que hizo fue todo lo que ya sabía de móvil o todo lo que ya sabía de
el tema de gestión de rutas a través del control de archivos y el tema de creación de stacks de forma nativa, lo que hizo fue crear su propia librería para poder añadir, en este caso, una ruta de entrada en la cual ellos internamente, a través de un script, digamos que reescriben en tiempo de compilado todas tus rutas y te da la posibilidad de manejarlos de forma nativa, ya sea para Android iOS o ya sea para la web. Entonces esto es interesante porque añade esta capa de React Native Web y del DOM para que pueda ser compilado nuestra aplicación a través de la web, que ya eso lo hacía, solo que en este caso que lo hace de forma nativa. Entonces al hacerlo de forma nativa en la web, hace que sea mucho más óptimo y que a nivel de recursos también consuma menos recursos, digamos que a la hora de estar instanciado Expo, porque Expo es una capa que está por encima de React Native, ¿ok? Es importante también que sepamos esto, que Expo corren al mismo momento, en este caso tu aplicación de nativa se está ejecutando, pero hay una capa de Expo que está como que un layer que está por encima de Expo, que es el que se está encargando de gestionar y controlar todo durante el proceso. Entonces eso es importante también saberlo, porque eso hace que en su momento era un poco más... digamos que no era tan óptimo o no controlaba ciertas cosas de una forma adecuada. El tema de integración con ciertas capas del dispositivo no funcionaba muy bien. El tema de como todo era asíncrono, funcionaba un poco raro. Tenía como que esos destellos de lag en ciertos momentos cuando querías interactuar con ciertas capas del dispositivo. Anteriormente Expo funcionaba así. Digamos que no estaba muy bien optimizado. Durante estos últimos años, al menos el último año, creería yo que Expo se ha encargado de que esto funcione muchísimo mejor, de que se sienta un poco más fluido y más fiel o smooth, en este caso, nuestra aplicación, cosa que se agradece mucho, que ha ido evolucionando también con respecto a lo que hace también React Native CLI. React Native CLI también, o React Native en general, ha cambiado su arquitectura, cosa que también vamos a hablar dentro de un ratito. Luego de que terminemos de hablar de Expo, vamos a hablar de React Native CLI y qué es lo que ha estado haciendo, ¿vale? Hola, ¿qué tal, Freezer? Hola, ¿qué tal, Macizo? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero que todo bien. Vale, entonces, Expo, el Expo Router, ¿qué es lo que está haciendo? ¿O qué posibilidades nos da? Básicamente, que podamos automáticamente linkear el tema de los directorios de nuestra aplicación dentro de nuestra app. Es decir, que a través del enrutado de carpetas podamos generar, en este caso, los directorios con las rutas asociadas. Algo que hace muy similar, por ejemplo, Next.js. Es un concepto bastante similar, ¿ok? Con el tema del enrutamiento de las carpetas y los directorios, para crear estas vistas, hacer estos match, que podamos linkear páginas o que podamos linkear directorios con vistas y que podamos, en este caso, anidar también otras vistas dentro de otras. Entonces, esta es una de las posibilidades que nos da, en este caso, el Expo Router, que no tiene React Navigation, por ejemplo, o no de forma, digamos que nativa, integrado dentro del sistema de directorio de carpetas. Ok, que nosotros tenemos que encargarnos por separado de hacer los stacks, y esto nos abre una puerta al tema de las rutas dinámicas, ¿ok? Dentro de React Navigation se pueden crear rutas dinámicas. Yo puedo crear árboles de navegación a partir de ciertos componentes en ciertos momentos dependiendo de ciertos datos. Pero para hacer eso hay que implementar un montón de métodos y funciones y asegurarse de que los datos de las rutas vengan, digamos que estén precargados, que tenga, no sé, entre comillas, un server-side rendering que no existe dentro de React Native por el momento, que se pueda integrar. Digamos que hay que hacer un montón de cosas para tú crear rutas dinámicas dentro de React Native CLI en este momento, ¿vale? Es un poco complejo, o a nivel de arquitectura y diseño es bastante complejo poder hacerlo de una forma adecuada y correcta y que funcione bien. Entonces Expo lo que hace es solucionar ese problema por ti, añadiendo el tema de las rutas dinámicas por los directorios. Entonces, dependiendo de los directorios, tú puedes empezar a crear rutas dinámicas como desees, y puedes ir creando más rutas a partir de otros elementos que vayas utilizando. Entonces tienes un montón de variantes a la hora de trabajar con Expo Router, que te abre un montón de posibilidades, no solo la capa de la web que comentamos, sino esta capa del enrutamiento dinámico, que está bastante bien, ¿ok? El tema de cómo navegar entre rutas añade un par de componentes, como lo hace, por ejemplo, el React Router, por decir algún ejemplo particular. Añade los links, por ejemplo, y añade otros componentes. El tema de los layouts también añade la posibilidad de tener estos slots o estas rutas anidadas directamente dentro del Expo Router, que también está bastante bien, cosa que no tenemos actualmente dentro de React Navigation, al menos no de forma estándar, sino tendríamos que implementar características, digamos que avanzadas de React Navigation para poder hacer esto. Entonces eso también me parece bastante interesante, que lo maneje de forma nativa
Creo que está bastante bien, está apostando por algo interesante, está apostando por un comportamiento nativo para la web y mobile asociado a conceptos de la web que son interesantes, que no existían o no existen dentro del desarrollo móvil, que, como decía, ¿no? La mayoría de developers que trabajan con React Native, la mayoría viene de la web. Es muy, muy raro, realmente, que tu primera tecnología o empieces trabajando como developer de React Native sea lo primero que veas. Es muy extraño, ¿ok? Y mucho más hace unos años, por ejemplo, cuando el desarrollo móvil multiplataforma no era algo tan plausible o había muy pocas herramientas, era muy raro que que tu ruta de aprendizaje fuese React Native directamente, ¿no? Entonces, como la mayoría de developers bebe mucho de los conceptos de la web, digamos que Expo ha aprovechado esa posibilidad y el concepto por completo del desarrollo multiplataforma para poder hacer este tipo de cosas que integren un poco más esa comunidad del desarrollo web con el desarrollo móvil y que te dé alternativas a la hora de desarrollar. Entonces yo creo que por esa parte Expo lo está haciendo bastante bien y que puede ser interesante que podamos gestionar ciertas cosas o ciertos tipos de aplicaciones que anteriormente no pensaríamos utilizar Expo, ahora nos abre estas posibilidades gracias por ejemplo, el Expo Router, entre otras, ¿ok? Entonces aquí nos da algunas opciones diferentes y otros caminos para desarrollar distintos tipos de aplicaciones. Pero siempre tomando en consideración, en este caso, si vamos a utilizar alguna capa nativa o alguna capa externa a nuestra aplicación o el dispositivo directamente, va a ser importante saber si hay módulos disponibles o no para nosotros tomar en cuenta el tema del desarrollo de esos módulos, o simplemente tomar en cuenta de que no vamos a poder utilizar esos módulos de Expo y vamos a tener que buscar otras alternativas, ¿vale? Ok. Aparte de eso, el tema del debugging, yo creo que no hay nada muy particular que Expo haga a nivel de debugging. Creo que esto lo mantiene React Native CLI, es lo mismo, no hace nada muy diferente a nivel de herramientas. Yo creo que el Chrome DevTool es lo que viene por default y podemos utilizar, por ejemplo, Flipper, que yo creo que también es otra herramienta que sí o sí debemos utilizar si somos developers de React Native, porque nos da un montón de posibilidades a la hora de hacer el tema del debugging y hacer pruebas a nivel de memoria, a nivel de performance, a nivel de red, a nivel de interacción del usuario, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí Flipper yo creo que es una herramienta que es muy interesante y que sería bueno que puedan sumar a cualquier proceso de desarrollo y que es compatible con Hermes en este caso, que Hermes es el motor o parte del motor de ejecución que utiliza React Native para poder funcionar. Así que Flipper es una herramienta que sí o sí yo creo que nos va a ayudar en este proceso de debugging, sobre todo cuando no sabemos lo que está pasando, porque en React Native hay cosas que son bastante particulares en general. Por ejemplo, cuando tenemos errores desde la capa nativa que JavaScript no está soportando o que no controla. Cuando suceden este tipo de errores, encontrarlos es bastante problemático. Podría ser casi que una tarea imposible encontrar estos errores a nivel de Android o iOS directamente, y a veces son inclusive por APIs específicas o dispositivos muy específicos. Cuando lanzamos nuestra aplicación a la tienda, por ejemplo, y utiliza nuestra aplicación algún dispositivo un poco más antiguo o muy muy nuevo y que no hemos actualizado el app, podemos tener errores bastante raros a nivel nativo. Cierto, no sé si alguna vez han descargado una aplicación en la tienda y la descargan todo bien y cuando la abren se cierra automáticamente. Este tipo de cosas pueden ser comunes en diferentes dispositivos de marcas específicas o de versiones específicas de sistemas operativos, y encontrar esos errores a nivel de desarrollo es muy complicado, ¿ok? Porque tienes que hacer pruebas en un ambiente específico, con ese dispositivo específicamente, con ciertas versiones específicas para ver qué está pasando. Entonces Flipper en ese sentido nos podría ayudar un poco a entender ciertos comportamientos o ciertas cosas que están pasando dentro de la capa nativa y nosotros luego poder trasladarla o poder modificar lo que necesitemos dentro de nuestra aplicación para que esto funcione, ¿ok? A veces simplemente cambiando un módulo, haciendo un downgrade de alguna versión, o simplemente añadiendo una validación adicional o removiendo alguna validación que posiblemente esté ocurriendo el error. Por eso la podamos agregar para solucionar. Entonces simplemente nos ayuda en este proceso que está bastante bien que Flipper nos apoye con eso, que de forma general o genérica, como lo tiene aquí el DevTool, no nos va a ayudar con eso, ¿vale? Esto simplemente nos va a ayudar con la capa de JavaScript. O sea, si ya queremos entrar un poco más en el entorno nativo, necesitamos Flipper sí o sí, ¿ok? Vale, aparte de eso, el tema del deploy, yo creo que a nivel de deploy no hay mucho misterio. IES lo maneja por nosotros si utilizamos Expo, podemos buildear para Android, para iOS, podemos tener el IPA o el APK, podemos tener el ABB para Android también. Ok, podemos tener las variantes que necesitemos a la hora de compilar nuestra aplicación.
y también el compilado web, ¿ok? Otra cosa que hace Expo por nosotros también es generar un compilado para la web si nuestra aplicación va a ser soportada en la web. Que otra cosa es eso, otra cosa muy importante. Expo te da la posibilidad de compilar tu aplicación para web. Pero eso no significa que todo lo que hayas implementado sea compatible con la web, ¿ok? Así que hay que generar módulos específicos, desarrollar componentes específicos también. Hay componentes que de base React Native no los habilita la web, la mayoría sí, pero hay algunos que no. O tienen comportamientos un poco raros, tanto a nivel de estilos como de cómo se renderiza en la web, a diferencia de, por ejemplo, en móvil, en Android o iOS. Entonces va a ser importante que hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que controlar, tema de los flex o los contenedores y demás. Hay que controlar eso muy bien para que todo se visualice correctamente en la web también. ¿Ok? Entonces, esa es otra capa, otra posibilidad que nos da Expo a la hora de trabajar, que tenemos la posibilidad de tener Android, iOS y web sin ningún problema, ¿vale? Todo integrado dentro de la capa de Expo y controlado de una forma fácil y simple. Simplemente tenemos el compilado de la carpetita del public y ya está. La subimos a donde necesitemos a nuestro servidor y listo. O lo automatizamos, va a depender un poco cómo queramos hacerlo, ¿ok? Pero tenemos, digamos que esa posibilidad también. La posibilidad de enviar de forma automática a las tiendas también. Si queremos publicar directamente desde Android e iOS, podemos hacerlos, crear nuestros archivos de actualización donde tengamos los TXT, es decir, los archivos de texto con las notas de versión y todo eso, podemos también agregarlo, ¿vale? Más esto dice, depende del dispositivo o del sistema operativo que tenga. La pregunta de... ¿Tu pregunta, Macizo, era con respecto a qué? ¿A Flipper o con respecto a qué era? A Flipper, sí. Flipper lo puedes utilizar en Android, en iOS, en Mac y en Windows, ¿ok? Y en Linux también. Puedes utilizar en las tres plataformas. Entonces Flipper sí lo puedes utilizar para cualquiera, ¿ok? Funciona para todos los entornos de desarrollo. Tanto cualquier sistema operativo como cualquier sistema operativo de la aplicación móvil. Si es Android o iOS también. Entonces te puede traquear todo porque hay otra cosa. Flipper tiene algo muy interesante, más eso que es el tema de los plugins. Tú puedes crear plugins personalizados dentro de Flipper. Es decir, si tú quieres analizar algo específico del dispositivo, lo puedes hacer. Puedes crear un módulo de eso. Y eso es lo interesante. Te da esa capa de personalización que ninguna otra librería o tema de monitoreo lo hace. Entonces creo que ahí Flipper sí gana por mucho porque te permite desarrollar tus propios módulos para analizar datos. Si quieres, no sé, estructurar una tabla con ciertos datos y errores, puedes crear ese plugin que te los liste todos los errores de cierto tipo, o que tengas una tipificación de errores, o puedes tener también a nivel de performance, cuando tengas leak de memoria a partir de cierto punto, que te ordene los datos, que te haga gráficos. Puedes hacer un montón de cosas porque Flipper te da la posibilidad de crear módulos, ya sea con JavaScript, o ya sea con C o con cualquier otro lenguaje, ¿vale? Con Java también. Entonces te da la posibilidad de crear módulos personalizados para utilizarlos dentro de Flipper. Cosa que también le suma puntos si sabes lo que estás haciendo, le suma bastantes puntos. Joel pregunta, dice, en el mundo laboral, ¿qué se usa más? Importante pregunta, ¿vale? Esta pregunta creo que es la más importante y aquí es donde muchos se van a decepcionar. ¿Por qué? Porque Expo en el día a día no se utiliza mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque Expo no se utiliza tanto en el día a día como lo es React Native CLI, por el tema de los riesgos que hablábamos hace un rato, ¿ok? El tema de los riesgos a tener que implementar un módulo nativo y que no exista dentro de Expo, ¿vale? Ese es el primer riesgo. Segundo, Expo es un entorno cerrado. Al ser un entorno cerrado, Expo es una caja negra, básicamente. Expo te da o te habilita ciertos APIs o características para que tú las modifiques. Pero tú no, digamos que si no conoces bien a Expo o no investigas, no entiendes el proceso de cómo funciona Expo, es muy difícil para un developer que venga de JavaScript entender qué es lo que hace Expo internamente para poder adaptarse a React Native CLI. Entonces, el riesgo de que algo salga mal dentro de un proyecto por tener esa capa adicional o esa dependencia de Expo puede ser muy grande. Entonces la mayoría de empresas no toma ese riesgo a la hora de desarrollar. A no ser de que sea una empresa pequeña. Si es una empresa pequeña, cuando digo una empresa pequeña, una empresa de, no sé, de 20 a 100 empleados, por decir algo, que podría considerarse una empresa pequeña aún, o una empresa estándar, por decirlo de alguna forma. Si es una empresa de ese estilo, que tiene un producto específico, ya sea tecnológico o ya sea un servicio y demás, pero que vaya a crear una aplicación para ellos, lo más probable es que tome la decisión de utilizar Expo para ese tipo de empresas. ¿Ok? Pero cuando tenemos un proyecto muy, muy grande, una empresa transnacional, una empresa que tenga, no sé,
miles de empleados, cientos de miles de empleados, ¿vale? Y digamos que lo que más aprecie esa empresa probablemente sea que sea lo más predecible o lo más predecible posible el desarrollo de ese proyecto y que tenga todo el control con respecto al tema del desarrollo. Probablemente esa empresa, o lo más lógico, es que tome la decisión de utilizar React Native CLI. ¿Por qué? Porque al ser todo manual, ¿ok? Nos da la posibilidad de personalizar absolutamente todo, ¿ok? En cambio, Expo tiene sus posibilidades dentro de sus módulos y tiene sus posibilidades dentro de sus capas de configuración, por default, ¿no? Digamos que de base. Si no, yo tengo que ser muy bueno o un experto en Expo para realmente empezar a tocar archivos y modificar cosas y que todo eso funcione bien. Es muy complejo venir desde fuera, porque estás literalmente desde fuera. Eres simplemente una persona que utiliza una capa muy, muy simple, es muy externa, y quieres meterte dentro de la tecnología y entender qué hace internamente, cómo lo hace, qué hace bien, qué hace mal, entender todos esos problemas y luego trasladarlos a tu caso de uso específico. Entonces, en la vida real o en los proyectos reales, ese riesgo es demasiado alto. Y recordemos que en un desarrollo de un proyecto, el tiempo es dinero y muchísimo dinero, ¿ok? Los developers no cobran $50 al día, ¿no? O sea, un developer cobra promedio de React Native, podría cobrar normalmente entre mínimo $20 la hora, $25 la hora, hasta, qué sé yo, $80, $90 la hora, dependiendo del developer. Entonces, tenemos que cada día de trabajo es muchísimo dinero, y si hay una tecnología que no sabemos implementar o que no conocemos muy bien, nos va a tomar mucho tiempo desarrollarla. Entonces, pagar un sueldo de un developer X meses hasta que aprenda a utilizar una tecnología es algo que cuesta demasiado dinero para una empresa. Y por supuesto no van a tomar ese riesgo o no tienen la posibilidad de tomar esos riesgos, sobre todo cuando son proyectos muy grandes, ¿ok? Entonces prefieren conseguir a un desarrollador específico que tenga experiencia en React Native CLI, que es mucho más amplio, y que simplemente pueden buscar a alguien que tenga experiencia en desarrollo nativo y con eso se encargan de solucionar ese problema. En cambio, en Expo tendrían que conseguir a alguien que sea experto en Expo, que, siendo sinceros, podríamos contarlos con los dedos de las manos. Al menos en Latam creo que podemos contarlos con los dedos de las dos manos, básicamente. Ok, como máximo, como mínimo, yo creo que podemos contarlos con los dedos de una sola mano. Las personas que son expertas en Expo, inclusive en toda Latinoamérica. Entonces es algo que es muy complicado que una empresa muy grande se tome en consideración implementar algo de este estilo como Expo si no tiene un especialista dentro de ellos, o si no contrata a alguien dentro de Expo, porque esa es otra cosa. Las empresas grandes, yo estaba en un proyecto de una transnacional durante casi un poco más de un año, que utiliza Expo de base, ¿ok? Es una empresa de cadenas de comida rápida que está en todo el mundo, ¿ok? Que utiliza para todas sus aplicaciones de diferentes restaurantes. Una de estas empresas que tiene diferentes marcas de restaurantes a nivel mundial, o franquicias de restaurantes a nivel mundial. Esta utiliza Expo de base, utiliza Expo para todas sus tiendas y todos sus proyectos. Y ellos, para poder utilizar Expo, tienen dos developers que son parte de los creadores de Expo. Es decir, ellos contrataron de la empresa creadora de Expo dos developers para ayudar en el proceso de migración de React Native CLI a Expo por algo muy específico que ellos querían hacer, y para crear nuevos módulos específicos para conectar algunas cosas de inteligencia de las cosas, algunas cosas de IoT, utilizando los Expo Module, por ejemplo. Entonces, ellos específicamente necesitaban algo muy específico, una solución muy específica, y la única forma de poder desarrollarlo era trayendo a los mismos creadores de la librería, ¿ok? Que es algo que cuesta muchísimo dinero. Se podrán imaginar cuánto puede costarle a una empresa contratar a un developer de, por ejemplo, Expo, de los que hayan creado Expo para su propio proyecto, ¿no? Entonces, es algo que no todas las empresas se pueden permitir, y es la única forma de que una empresa muy, muy grande pueda asumir esos riesgos, porque si traes al mismo creador de la librería o del framework, digamos que tienes ventajas por encima de la competencia si quieres hacer algo diferente o disruptivo, ¿no? Entonces va a depender un poco de eso realmente para que una empresa tome la decisión de utilizar Expo o no. Y en el día a día o la realidad, por ejemplo, de Latam, muchos proyectos de Latam, yo creería que inclusive proyectos medianos siguen sin utilizar Expo por lo mismo, porque se corren muchos riesgos a la hora del desarrollo. Y por ejemplo, la banca en general de Latam, la mayoría de aplicaciones está hecha en React Native. Creo que ya lo había comentado en el otro directo. Muchas aplicaciones móviles de la banca latinoamericana están hechas con React Native.
y casi ninguno utiliza Expo, ¿ok? Porque digamos que a nivel de seguridad también está un poco comprometido con ciertas cosas. Si quieres implementar, por ejemplo, el top 10 de OWASP y asegurarte de que todo esté 100% encriptado y seguro, hay cosas que Expo no puede gestionar por ti, así que vas a tener que crear módulos nativos o integrar alguna librería que no tiene compatibilidad con Expo, porque tienes que ofuscar todo el código y demás, y Expo no tiene nada similar o APIs similares para ofuscar, digamos que a nivel de código, el tema de tus módulos, entre otras cosas. Entonces ahí tienes ciertos problemas también de seguridad si quieres controlarlo a ese nivel. O sea, nivel seguridad de estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? No nivel de seguridad de no quiero que me intersecten mis datos. Eso se puede bloquear de muchas formas. Y utilizando Expo o cualquier tecnología se puede intentar bloquear eso. Pero ofuscación de código y tema de encriptación y demás a máximo nivel, tipo seguridad de estado, es un poco difícil que se haga directamente con Expo también. Entonces también eso es otra limitante que a nivel de seguridad hay ciertas empresas de auditoría, como lo es Deloitte, que creo que es la empresa de auditoría de seguridad de información más grande del mundo, probablemente, no recomienda, por ejemplo. Entonces, entre otras cosas, hay ciertos detallitos que se suelen comentar durante el proceso de desarrollo que pueden ser importantes dependiendo del tipo de proyecto. Si es un proyecto local, proyecto pequeño, entre comillas pequeño, puede ser un proyecto grande, pero un proyecto local, que digamos que el enfoque sea muy comercial, probablemente Expo sea la mejor alternativa, ¿vale? Si es un enfoque muy comercial, donde utilices pocas características del dispositivo, como mucho localización, datos de contacto, qué sé yo, tema de batería o del dispositivo específico o algo así, Expo podría ser una buena alternativa para ese tipo de aplicaciones, ¿ok? Te facilitaría mucho el trabajo en ciertas etapas, tienes compatibilidad con todos los módulos nativos, tienes compatibilidad con el tema del router dinámico, el router dinámico de Expo, si lo quieres agregar también. Puedes utilizar Redux y todas las cosas que en JavaScript también están disponibles. Así que digamos que no hay ninguna limitante en ese sentido. Así que si es un proyecto un poco más comercial, podrías irte por Expo tranquilamente, por ejemplo, ¿vale? Pero si ya entramos en detalles del dispositivo directamente, tema de inteligencia de las cosas, tema de desarrollos personalizados, temas de sensores, temas de Bluetooth y demás, cosas de comportamientos muy, muy nativos de los dispositivos, yo creo que Expo se desligaría por completo de este tipo de aplicaciones. Digamos que no sería una buena alternativa desarrollar aplicaciones que estén basadas en ese tipo de productos o ese tipo de temas utilizando Expo. ¿Por qué? Primero porque Expo no soporta el Bluetooth, ¿vale? Eso es lo primero. Desde Expo no tenemos acceso a Bluetooth. Creo que todavía está en desarrollo. Esto está desde un inicio este problema, ¿vale? Que lo ha pedido la comunidad años y años. Y me parece que hay una versión beta mínima, pero que no funciona muy bien, ¿ok? Entonces, básicamente, ese es uno de los problemas principales que tiene Expo, que hasta el día de hoy no podemos utilizar el Bluetooth. Y si estamos trabajando con inteligencia de las cosas, lo principal es que se conecte por Bluetooth y que la transmisión de datos y el tema de información sea lo más fiel posible, y que sea lo más real time en ese sentido, así que va a ser un poco complicado, ¿vale? Entonces, nada, ahí tenemos diferentes opciones, tenemos ya un poco más de entendimiento en general, en qué casos podemos utilizar Expo, en qué casos no, las ventajas que tenemos, algunas desventajas, que al fin y al cabo la desventaja principal de utilizar Expo es la dependencia que tenemos de ellos. Es decir, dependemos de que Expo se actualice. Si por actualmente porque Expo es popular y ha crecido mucho más, ha contratado más developers, ha crecido, han creado más módulos, están promoviendo un gran cambio tecnológico desde, desde la web hacia mobile, que eso hace que esté en auge y que la gente le guste más Expo, ¿vale? Pero si en algún punto Expo dejase de ser popular, estas empresas que utilizan Expo podrían tener muchos problemas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es una dependencia adicional que tenemos de React Native, y mientras más dependencias tengamos, más riesgos podemos correr a la hora de utilizar alguna tecnología, ¿vale? Entonces eso va a ser importante. Hola Trank, gracias por el follow. Entonces, va a ser importante que tomen eso en consideración a la hora de utilizar Expo y que tomen en cuenta simplemente un poco el contexto en el cual se encuentran para tomar la decisión de qué tecnología van a utilizar. No es simplemente, bueno, Expo lo hace todo por mí, no me importa, voy a desarrollar. O no es Expo ya tiene todo hecho, lo voy a utilizar. O es Expo no tiene nada nativo, así que no lo uso. No. Realmente depende mucho de su contexto. El contexto a nivel de proyecto, a nivel de empresa, a nivel de marca, lo que quiere desarrollar. Y un poco a las miras al futuro y los riesgos que están dispuestos a asumir durante todo ese proceso de desarrollo, ¿vale? Entonces es un poco más a nivel técnico, hay que pensarlo mucho más si queremos tomar esa decisión clara de utilizar Expo o no, ¿vale? Por ahí Fraser comentó algo. Para un app de delivery sería mejor controlarla con Expo CLI. No realmente. O sea, podrías utilizar ambas, como decía, ¿no?
Si vas a utilizar tipo una aplicación de delivery que solo utiliza la capa de localización y de mapas de forma nativa, ¿vale? Es lo único que va a utilizar. Podrías utilizar Expo sin ningún problema. ¿Ok? No deberías tener ningún problema si utilizando uno u otro. Pero si quieres un poco más de, no sé, tema de proximidad, quieres agregarle tema de el tracking a tiempo real, gestionarlo y controlarlo un poco mejor, probablemente utilizando Expo CLI lo puedas manipular un poco mejor o que sea más fiel al dispositivo directamente, ¿no? Que no tengas solo expuesto a las APIs genéricas de localización, sino que tengas acceso a todas las características de la localización de tu dispositivo, ¿vale? Posiblemente si quieres algo muy, muy fiel y muy real y muy real time, como se dice, probablemente vayas por la capa de CLI y crees tu módulo nativo para eso. O le integras un módulo que ya existe, que probablemente hay alguno por ahí disponible, ¿ok? Vale, ¿qué más comentan por ahí? Joel dice, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje cuando empecé con Expo o CLI? Yo empecé con React Native CLI. Mi caso de uso de React Native es bastante curioso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, yo empecé a trabajar con React Native, empecé directamente trabajando en un proyecto de banca, me acuerdo, ¿vale? Este proyecto fue ¿en qué año? Fue en el 2016, 17. A ver, no recuerdo. Creo que fue en el 2017. 2017, 2016. Creo que fue el 2016, ¿vale? Yo comencé a trabajar con React Native en el 2016, pero antes de eso ya yo conocía React Native. Ya yo había hecho algunas pruebas de concepto, me acuerdo. A ver, vamos a buscar primero el release date porque no recuerdo, ¿vale? Release date de React Native. Es en el 2015, vale, sí. React Native salió en el 2015, marzo 2015. Yo me acuerdo haber hecho pruebas de concepto de React Native en la versión 0.12, que era una versión beta que había salido, me acuerdo, en octubre de ese año, octubre de 2015. Fue cuando yo empecé a conocer React Native en su momento, ¿vale? Es decir, solo unos meses después de que había salido React Native, yo empecé a hacer pruebas y a utilizar React Native, ¿vale? Ya conocía React, pero tenía pocos meses de conocer React también, como 5 o 6 meses de haber trabajado con React en un proyecto web que había hecho anteriormente en otra empresa. Y me acuerdo que en esa época era como el auge del desarrollo multiplataforma. Es decir, la mayoría de empresas que tuvieron la visión clara de empezar a desarrollar en multiplataforma empezaron justo en ese año. A partir de 2016 fue que se empezó el boom de muchos proyectos nativos, empezaron a migrar a React Native o a Ionic también, porque Ionic había hecho algo bastante bien durante esa época, ¿vale? Entonces yo en esa época empecé a trabajar con React Native en la versión 0.12 y recuerdo haber postulado un trabajo para este proyecto de banca, ¿vale? Y me acuerdo haber entrado a ese proyecto sin saber absolutamente nada de React Native. Sabía lo mínimo, ¿vale? Me acuerdo que solo sabía cómo crear componentes y sabía poco más utilizar React, realmente. Porque en esa época no existían ni siquiera los hooks de React, por ejemplo. Estaba todo el tema de las clases. Yo venía del desarrollo en PHP en esa época. Y de trabajar con JavaScript, con jQuery y con otras cosas. Pero más trabajar con PHP que JavaScript por sí mismo. Tenía poco conocimiento. Me acuerdo que fue bastante duro el inicio de ese proceso de aprendizaje. Básicamente porque no tenía tanta experiencia ni con JavaScript, ni con la web en general. No muchos, tenía más o menos, pero no tanto. Y no sabía nada del desarrollo móvil. Así que fue un proceso bastante complicado y empecé con React Native CLI. En esa época, Expo... Creo que Expo no había salido en esa época, ¿vale? Expo salió como 5 meses después de que empezó ese proyecto, más o menos, ¿vale? Y Expo no se llamaba Expo. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba Expo? No recuerdo, ¿vale? Expo... logo. No recuerdo cómo se llamaba Expo. Expo tenía otro nombre. Creo que en el canal de Expo de YouTube está. Vamos a buscarlo, ¿vale? Debería estar en el primer video, yo creo. Acá está el nombre, ¿vale? Publicidad, chicos. Vamos a ver cómo se llamaba, que no recuerdo ahorita el nombre. Hey, my name is Brent, an Android app at Exponent. A ver. Exponent se llamaba, ¿vale? Expo cuando salió se llamaba Exponent.
Y esto salió hace 6 años. Salió, sí, más o menos con la fecha que les dije, ¿vale? Entonces en esta época Expo no existía, por ejemplo, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar con React Native. Fue una etapa bastante temprana del proceso de la tecnología realmente. Es decir, yo empecé básicamente con la misma tecnología y estuve en la ola hasta el día de hoy. Sigo trabajando con React Native, por ejemplo, y con Expo, ¿vale? Entonces digamos que el proceso de aprendizaje fue difícil porque fue un proceso de aprendizaje duro porque estaba en un proyecto ya armado con 2 developers y ellos tampoco tenían mucha experiencia. Entonces como que fue un proceso de aprendizaje bastante rudo porque había que sacar funcionalidades constantemente, había que ser lo más pulcro posible porque era una aplicación bancaria, así que había temas de seguridad que tampoco conocíamos mucho, así que fue un proceso bastante complicado, ¿vale? Fue una época de 1 año y medio de trabajo bastante duro, donde me forzó muchísimo a aprender todos los conceptos móviles y aprender a llevar un poco el mismo React, que tenía muchos problemas. Recuerdo que las versiones iniciales de React, el tema del ciclo de vida era horrible. El tema del component due date, cómo funcionaba, era bastante terrible. ¿Ok? El tema de los re-render era problemático. Se causaban re-render por todo. Era bien complicado gestionar eso a nivel de una aplicación grande que tenía, no sé cuántas pantallas tendría esa aplicación, como unas 60 pantallas más o menos, y un montón de transacciones y demás. El tema de los High Order Component, de React también, era lo que estaba, entre comillas, de moda en ese momento. Entonces fue un poco complicado, la verdad. Fue un proceso bastante difícil. Pero fue, digamos que donde pude aprender todo de móvil y de React Native en su momento. Y yo creo que la forma más simple de aprender una nueva tecnología, yo creo que es simplemente trabajando, ¿vale? Es decir, si no estás trabajando en un proyecto directamente, es literalmente hacer pruebas de concepto y empezar a implementar cosas. Tratar de hacerlo lo más bare bone o desde cero posible, ¿vale? Sin ninguna guía, más que todo ensayo de error, tema de ingeniería inversa, ver cómo otros hacen algo y tener una idea más o menos clara de cómo hacerlo, o ver ejemplos de algunas implementaciones y seguir un poco esa idea y forjar tus propios conceptos y fundamentos a partir de ahí. Yo creo que esa es la mejor opción a la hora de aprender una nueva tecnología, en general, cualquier cosa, ¿vale? Si yo quiero aprender una nueva librería el día de hoy, yo agarro, voy a la documentación, empiezo a hacer pruebas, veo alguna referencia de la misma documentación. Hay librerías o frameworks que no tienen mucha documentación, ahí sí que eso puede ser problemático. Entonces, si ese es el caso, simplemente lo que tengo que hacer es ir a ver ejemplos de alguien implementando cosas. Hay veces que hay tecnologías que son muy nuevas o que no son muy populares y que es difícil, digamos que entender cómo es el camino que debemos seguir, ¿vale? Puede ser un poco, ese roadmap puede ser un poco difícil, pero nada que con tiempo no podamos solucionar. Así que lo importante es tomarnos una tecnología en serio, hacer pruebas, ver qué dicen otras personas acerca de esa tecnología, es muy importante también eso. En el momento que yo empecé a trabajar con React Native, nadie daba un duro, como dicen, por React Native, recuerdo. Nadie en esa época estaba recomendando, al menos nadie en el mercado latinoamericano me refiero. Ningún referente latinoamericano de la época o algún developer, digamos que algún Google Expert o demás, algún referente en general de Latam daba un duro por React Native, recuerdo. O sea, todo lo contrario. La mayoría utilizaba Ionic y Capacitor, que era lo que estaba de moda en esa época. Esa era la época donde salió Angular fuerte o que Angular se utilizaba muchísimo. Entonces digamos que esas tecnologías alternativas como lo era React Native en su momento o React no se utilizaban tanto o no era algo como que tendría mucha comunidad o mucha gente, pero durante el tiempo la comunidad angloparlante le dio un poco la razón al uso de React Native y yo creo que tuve la oportunidad de estar, como dicen, encima de la ola en ese momento, ¿no? Como que confié al 100% de que era lo que me gustaba y lo que quería y que tenía buenos ideales React Native desde un inicio, ¿no? Lo que quería hacer era bastante diferencial a comparación de por ejemplo, Ionic, que hacía algo totalmente diferente, ¿vale? O PhoneGap, por ejemplo, en su época, que era lo que se utilizaba. Entonces, nada, simplemente tuve esa visión de que era la tecnología adecuada, ¿no? Pero nada, yo creo que es cuestión de tomar en consideración ciertas opiniones que podamos ver de personas que tengan un poco más de experiencia y hacer pruebas. Básicamente va a depender de eso. Porque hay muchas tecnologías que no tienen mucha popularidad, pero que se utilizan muchísimo. ¿Vale? El tema de, por ejemplo, de zip y el tema de, qué sé yo, de Rust también por sí mismo. Son lenguajes que no se utilizan mucho o no hay mucho mercado, pero en los lugares donde se puede aprovechar el potencial de esas tecnologías, digamos que cumplen su cometido o hay buenas oportunidades laborales, por ejemplo. Por decir algún ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con Swift, por ejemplo. El desarrollo mobile en iOS o de Mac es bastante cerrado, un entorno muy cerrado,
pero hay bastantes oportunidades a comparación del grupo de personas que hay disponibles que puedan trabajar. Entonces, es cuestión de analizar eso también un poco el mercado y ver cuál es tu mejor opción dependiendo de lo que te guste, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser una buena idea que ustedes también sepan aprovechar oportunidades, que yo creo que es algo fundamental en el proceso de cualquier carrera, ¿no? De cualquier experiencia que ustedes tengan, sepan identificar cuáles son las oportunidades que tienen. Si saben eso, yo creo que eso les va a dar, les va a dar una ventaja por encima de cualquier otra persona si saben identificar esas posibilidades o esas oportunidades, ¿vale? Ok, creo que con eso cerramos un poco el ciclo de Expo que estábamos hablando. Yo creo que está bastante bien. Todo lo que hemos hablado de Expo, todo lo que podemos hacer con Expo, qué ventajas tenemos, un poco de diferencias también con React Native CLI, ¿ok? Entonces yo creo que va a ser interesante que tomen eso en cuenta y que a partir de mis opiniones puedan, digamos, que contrastar un poco más con otros developers o con otras personas que tengan un poco más de experiencia, ya sea con el mismo Expo o con React Native CLI, que siendo sinceros, estamos, digamos que al tope de la experiencia, al menos por el momento. Digamos que está complicado, tener más de 5 años desarrollando React Native. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene solo 5 o 6 años. Entonces, es una tecnología tan joven, hay muy pocas personas realmente que tengan expertise en la tecnología o que hayan implementado, digamos que diferentes entornos, diferentes proyectos. No hay muchos, ¿vale? Hay muy pocas personas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que estoy un poco más en ese entorno, sí conozco developers que tienen buena experiencia o que son senior, en este caso en React Native, pero son muy pocos, ¿vale? Son sumados con los dedos de las dos manos, por ejemplo. En Latam, que podamos ver gente que tenga 5 años de experiencia, digamos que bien cumplidos y implementados en proyectos, y que eso suma mucho, ¿vale? Pues, lamentablemente ese tipo de personas no son públicas o no suelen dar mucho su opinión en internet, lamentablemente. Son un poco más cerrados en ese sentido, como la mayoría de developers en general, que las habilidades de comunicación no son el fuerte de la mayoría de los devs. Creo que es algo que como comunidad deberíamos trabajar y que deberíamos mejorar. Esa capacidad de comunicación para todos yo creo que es fundamental, y no centrarnos tanto en el tema del desarrollo, porque el desarrollo viene con el mismo proyecto, el mismo trabajo. Mientras más casos de uso, más opciones o diferentes proyectos trabajemos, más experiencia vamos a tener. Pero la comunicación no depende del número de proyectos que hacemos, sino depende de nosotros mismos. Entonces, si nosotros no mejoramos nuestras habilidades blandas o no mejoramos nuestra capacidad de comunicación, va a ser difícil que podamos tener más oportunidades de trabajo. Entonces yo creo que eso es fundamental en el proceso de crecimiento de tu carrera profesional como developer. Trabajar mucho en esas habilidades blandas, en la capacidad de comunicación, empatía, en el de entendimiento de negocio también, un poco aprender de cada rubro lo máximo posible. Si estás en salud, si estás en e-commerce, en redes sociales o en cualquier entorno o rubro de trabajo que te encuentres, aprender lo máximo posible de cómo funciona el negocio, qué es lo que hace bien ese negocio para que funcione. Ese tipo de cosas o esas experiencias toman muchísimo valor a la hora de entrar en un nuevo proyecto o aprender cosas nuevas, y yo creo que eso es fundamental, ¿vale? Hola Sebas, ¿qué tal? Gracias por el follow. Entonces yo creo que por ahí, como consejo, les dejo ese dato, que trabajen un poco en su capacidad comunicativa durante toda su carrera, que eso les va a ayudar muchísimo a que puedan seguir creciendo, ¿vale? Ok, con eso cerramos el tema de Expo. Es decir, a partir de ahora no vamos a hablar más de Expo. Aunque, importante, les voy a dejar un dato antes de empezar a hablar de React Native CLI. Vamos a ver un poco, o vamos a echarle un ojo un poco al Expo módulo, ¿ok? Les voy a compartir acá la URL. Ok, les paso la URL del Expo Module para que lo vean. Básicamente esto nos da la posibilidad de crear módulos nativos, y acá nos dice cómo podemos integrarlo, en este caso, a un proyecto ya existente, y cómo podemos empezar a crear, en este caso tanto para iOS como para Android, un módulo de Expo y que lo reconozca. ¿Ok? Entonces va a ser importante que si queremos crear un módulo nativo de Expo, vengamos acá y entendamos un poco cómo funciona el Expo Module, y luego vayamos a la información del core o el core module de Expo. ¿Ok? Con ambos combinados vamos a poder crear módulos de Expo desde cero, sin necesidad de tener los paquetes de Expo o que Expo ha desarrollado, sino que si nosotros queremos desarrollar algo específico que no exista dentro de los módulos de Expo, nosotros podamos hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenemos o qué módulos tenemos disponibles para que sepamos un poco? Si queremos saber cuáles son los módulos que Expo tiene ya creados, en su repo de Expo, en la carpeta de package, se encuentran todos los módulos de Expo previamente creados por la comunidad y que se han añadido directamente dentro de Expo o que el mismo Expo ha desarrollado, ¿ok? Entonces aquí van a poder ver todos los módulos que existen.
Por ejemplo, el Unimodules está depreciado, que era la posibilidad de crear Expo Module utilizando Unimodules, que es un concepto específico de paquetería o de módulos, que ya está depreciado, ya no se utiliza. Vale, pero de aquí podemos ver un montón de cosas. El Expo Application, el tema de los assets, autenticación, tema de video, batería, códigos de barra, tema de obtención de datos en el background, tema de blur, batería, brillo, calendario, cámara, acceso a la red celular, tema del clipboard para copiar datos, tema de criptografía si queremos encriptar datos o cifrar datos, acceder a los contactos, el tema de entornos de desarrollo, crear dispositivos también, porque podemos crear dispositivos dentro de Expo, el tema del mismo cliente de IES, el tema de reconocimiento facial, fuentes, componentes ápticos también, tema de cargas y mejora de imágenes, tema de compras dentro de Expo. Se dan cuenta que hay un montón de librerías que ya están creadas. Tema de impresiones, permisos, notificaciones, red, añadidos a la red, tema de sensores, tema de seguridad, SQLite, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Tema de cabeceras de comunicación de datos también podemos hacer. Tema de manejadores de tareas o crumbs. Tema de ejecución de tests. Sistemas de UI también, si queremos crear un design system desde cero, podemos hacerlo. Tenemos también el tema de un browser para Expo. Tema de thumbnail para vídeos. Es decir, tenemos un montón de módulos, se dan cuenta. Todos estos son módulos de Expo que integran capas nativas o que integran cierta parte de una funcionalidad del hardware del dispositivo para que podamos acceder a él desde nuestra aplicación, ¿ok? Entonces aquí tenemos un montón de posibilidades a la hora de trabajar con Expo, y si nosotros queremos desarrollar una aplicación, lo primero que yo creo que deberíamos hacer, si conocemos un poquito de Expo por encima, es decir, si sabemos lo que se puede hacer a nivel de componentes y demás con React, si sabemos eso, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es irnos a la carpeta del package y ver los módulos de Expo que existen, ¿ok? Y echarle un ojo por encima y ver si todos esos módulos o dentro de estos módulos se encuentran las características que yo podría integrar en un futuro. Si eso es así, es decir, si se encuentra ese módulo aquí, puedo utilizar Expo libremente y sin ningún problema. En teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque hay módulos que se actualizan constantemente. Por ejemplo, se dan cuenta que hay módulos que se mantienen constantemente, ¿no? Hay módulos que se actualizan hace 5 días, pero hay módulos que no se actualizan desde hace 2 años, módulos que no se actualizan desde hace 2 meses, módulos que es 2 meses, ¿qué más? 5 días, ayer, 2 meses, ayer, 5 días, 2 meses, 6 horas, 9 meses, 2 años. Se dan cuenta que hay módulos que se actualizan constantemente, eso está bien, ¿vale? Significa que está vivo Expo y que esos módulos están vivos, se siguen utilizando, pero es posible que en algún punto estos módulos dejen de actualizarse y tengamos que quedarnos en esta versión específica por siempre hasta que estemos obligados a migrar a otro módulo, a otra librería, o tengamos que actualizar, qué sé yo, React Native y ya no soporte esta característica que está dentro de este módulo, por ejemplo, ¿vale? O si cambian el API que utilizaba y la persona que es el owner de este módulo no lo actualiza, podríamos tener muchos problemas con respecto a dependencias de terceros a la hora de desarrollar. Y importante, a la hora del proceso de desarrollo, creo que lo fundamental es tener el control de todo el proceso de desarrollo. Como developer, como equipo de trabajo, lo que menos queremos es tener dependencia de terceros. Y menos si es una tecnología o un framework que nosotros hemos elegido. Si nosotros tomamos la decisión de elegir una tecnología es porque esa debería solucionar todos los problemas que nosotros tengamos. Si esta tecnología no soluciona todos los problemas o uno de esos problemas es muy crítico, hay que evaluar si es la mejor opción o no, ¿ok? Entonces, importante, tomar en consideración estos módulos a la hora de crear nuestra aplicación y ver si está disponible un módulo de ellos. Si no está, hay que asumir el riesgo de crear nuestro propio módulo, o hay que asumir el riesgo de actualizar este módulo o crear nuestro propio módulo o hacer un fork de alguno de estos módulos y nosotros crear esa capa compatible con nuestro proyecto, ¿ok? Así que hay que saber lo que estamos haciendo si queremos utilizar Expo, básicamente. En resumen, si sabemos lo que estamos haciendo, entendemos Expo y somos expertos en Expo, podemos utilizar Expo. Si no lo somos, hay que pensárselo bastante bien, ¿vale? Esa creo que es la apreciación final que podemos decir con respecto al tema de Expo, ¿vale, chicos? Ok, dejamos y cerramos Expo por el momento. Yo creo que es un momento, un buen espacio para tomarnos un minutito o unos minutos para conversar o para cerrar el tema de Expo.
No sé si de las personas que estamos acá, alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo, tiene alguna duda con respecto a lo que hemos estado hablando acerca de Expo o alguna duda en general, según lo que hemos estado conversando durante este espacio, chicos, antes de pasar a hablar de React Native CLI. Vale. Vamos a dar un minuto. Y de ahí arrancamos con el tema de React Native CLI, ¿vale? Tomamos un minuto de descanso que ha sido una charla, un monólogo bastante largo, ¿ok? A ver, ¿cuánto tiempo tenemos en directo? Ya tenemos 1 hora y media, más o menos 1 hora 20 minutos de que comenzamos, sin parar, así que yo creo que está bien que nos tomemos este descansito de un par de minutos para hablar de cualquier cosa o comentar, y de ahí arranquemos con el tema de React Native CLI para avanzar un poco más. Hola Gant, ¿qué tal? Buenas tardes. Dice, buenas tardes, tengo entendido que muchas librerías de Expo ya no se están actualizando, a comparación de React Native CLI. ¿Qué tan cierto es esto? Yo creo que depende mucho de la librería de Gant, ¿vale? Es un poco... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Creo que es poco optimista es el comentario de que ya hay librerías que no se actualizan. Creo que lo que vemos acá, en el mismo repo de Expo, nos dice lo contrario, ¿cierto? Si venimos acá y evaluamos cuándo fue actualizado cada uno de los módulos, yo creo que hay más módulos actualizados en los últimos días que los que no, ¿vale? Con datos, viéndolo directamente con datos dentro del mismo repo de Expo, ¿vale? Entonces yo creo que esa afirmación es falsa, o esa apreciación es falsa, ¿ok? Y menos hoy en día. Esa opinión podría decir que fue cierta en algún punto. Eso sí lo podría asegurar, ¿vale? En algún punto de los últimos 3 años probablemente haya sido así, ¿ok? Que muchos módulos que fueron creados de Expo, porque hay módulos que son muy antiguos. Hay módulos que se crearon al momento de crear Expo y que se actualizaron muchísimo después, ¿vale? Es decir, que hubo módulos que no se actualizaron durante un par de años hasta que tuvieron una actualización de algo, ¿vale? Muchísimos módulos. Entonces, eso fue real hasta algún punto. Pero hoy en día no. Hoy en día todo está casi 100% actualizado, si se dan cuenta. La mayoría de módulos están 100% actualizados y son compatibles con las versiones actuales de Expo, de Node y de Android y de iOS. ¿Ok? Así que yo creería que esa afirmación es falsa. Al menos hoy en día. ¿Ok? Vale, Sergio también tiene una pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Cómo puedo depurar en Expo? El DevOps no me termina de agradar, pero el uso de herramientas como Flipper es una para CLI. Creo que, bueno, Expo sufrió desde la integración de Hermes, hablando de herramientas de depurar. Pero puedes utilizar Flipper en Expo también. O sea, también puedes integrar Flipper con Expo. Te paso la documentación, ¿vale? Échale un ojo para que puedas revisar el uso de Flipper, pero sí, puedes integrar Flipper dentro de Expo. Lo único que tienes que hacer es crear un cliente de Expo y crear las propiedades de las build para que buildee específicamente para Flipper. Y con eso lo puedes trabajar. Inicializas un entorno de cliente de Expo, inicializa el cliente de Flipper, el cliente de tu aplicación específicamente para que Flipper lo lea. Entonces sí lo puedes integrar directamente. Y eso te ayudaría muchísimo, como decía hace un rato, Flipper te facilita mucho el trabajo, porque tienes un montón de cosas. Si quieres vamos a la misma documentación de Flipper para que vean qué cosas podemos hacer. Vamos acá, acá está. Flipper React Native, ¿vale? Para que vean lo que hay dentro de Flipper. O sea, los plugins por default de Flipper son estos que vemos acá, ¿vale? Tienes el Crash Reporter, que es el tema de cuando se crashea algo, ver los errores ordenados y demás. Tienes una base de datos para ver todos los elementos. Si tienes una base de datos interna, por ejemplo, de la aplicación, la vas a ver acá, si está disponible. Tienes el tema de los logs genéricos. Tienes los logs genéricos, donde vas a ver todos los logs que se van ejecutando en tiempo real de tu aplicación.
si hay algún error o no, simplemente un monitoreo de lo que está pasando, lo tienes allí. Tienes el tema de las imágenes también para ver todas las imágenes de la aplicación y saber qué está pasando. Con Android, por ejemplo, tienes el soporte de Fresco. Fresco, que es la capa que utiliza Android para obtener las imágenes. Básicamente la puedes listar desde aquí. Tienes el tema de los layouts para chequear todo el layout de la aplicación. Ver los árboles de componentes, qué propiedades tiene cada componente, sus estilos y demás. Tienes el lead canary, que es el tema de la memoria, es decir, todo el tema del control y gestión de memoria. Si tienes un leak de memoria, vas a poder verlo acá. Es decir, tienes una ejecución que algo está saturando la memoria por algún motivo, alguna función que se quedó en constante llamado, algo que sea concurrente de forma nativa que está causando un error, lo vas a ver acá desde el lead canary, por ejemplo. Y hay capas de personalización, por ejemplo, para configurar esos módulos. Hay que configurar de forma nativa estas cosas, por ejemplo. Entonces, hay capas que dentro de Expo esto no lo vas a poder utilizar, ¿vale? Algunas cosas no, pero la mayoría sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del lead canary necesita modificar códigos o archivos de Android para que funcione, por ejemplo, ¿ok? O de iOS directamente. Entonces, como necesita modificación de código nativo, sabemos que esto dentro de Expo no es muy amigo de ellos, ¿vale? Pero importante saber que hay cosas que sí podemos utilizar de acá. Tema de la navegación también, para ver todos los árboles de navegación que hay, tema de las rutas y demás, cómo se representan y se conectan, si tienen datos dentro, si hay deep linking o cualquier otra cosa, la vamos a poder ver acá. El tema de la red, que también es muy importante, ver todas las peticiones que hay, si hay algún error, los métodos que se ejecutan, en qué momento se llaman, cuál es la cabecera, el tema de los tipos de datos, el tema de los agentes de comunicación y demás. Todo lo vamos a poder ver acá también. Tema de compartir preferencias entre vistas, también las podemos ver acá y ver un poco cada una de esas opciones. Podemos tener un entorno cerrado también de pruebas para chequear las URLs o chequear en este caso el UI dentro del mismo Expo. Podemos crear un plugin tipo una caja, un sandbox, una caja de arena para hacer pruebas. Podemos hacerlo allí o podemos debuguear simplemente todo el UI seleccionando elementos y demás. Así que Flipper nos da un montón de alternativas, si se dan cuenta, para nosotros poder trabajar, y lo podemos hacer tanto con Expo como con React Native CLI. Tenemos la ventaja de trabajar con cualquiera de las dos. Así que yo creo que esta herramienta es fundamental. Por eso la instalación es un poco molesto, creería yo, ¿vale? Porque hay que hacer un montón de configuraciones. Habilitar el tema del OpenSSL para Windows, utilizando el OpenSSL para generar los certificados y las firmas de tu aplicación y demás, o de la misma aplicación del cliente para que se conecte. Y hay que añadir la aplicación también. Por ejemplo, dentro del Gradle hay que añadir algunas cosas si quieres trabajarlo, o si con Expo lo puedes crear con el módulo que pasé por ahí por el chat. Puedes ver la configuración para que veas cómo se agrega dentro de Expo también, ¿vale? Pero sí o sí yo creería que Flipper es una herramienta que debemos aprender durante todo nuestro proceso como desarrollador de React Native. Nos va a facilitar mucho la vida, ¿ok? A ver, Sergio tiene otra pregunta. Dice una pregunta externa de Expo y de CLI. ¿Por qué no hay mucha información sobre diseño responsivo en React Native? Casi o nulamente existe videos o cursos que hablan de implementar ya sea Flexbox, hacer responsivo también, ejemplo, títulos y demás. ¿Por qué? Básicamente porque es algo muy particular del desarrollo de cualquier producto, ¿vale? Es algo muy específico. Eso es algo que no vamos a encontrar en ninguna parte. Yo creo que muchas cosas de ciertas tecnologías, como por ejemplo es React Native, que es una tecnología de nicho, creería yo, no es una tecnología que está hecha o diseñada para todos los developers, específicamente, primero porque está en JavaScript y segundo porque solo desarrollo móvil, entre comillas, se puede hacer más cosas, pero no es una tecnología que tenga tanto auge como la web por sí mismo, por ejemplo. Entonces, al haber menos personas dentro del grupo de comunidad o developer de mobile, muchas menos personas hay que hayan implementado un responsive al 100% dentro de un proyecto específico. Porque muchos proyectos, esto también es otra cosa que no comentan muchas personas, pero muchos proyectos mobile no adaptan nada. Es decir, solo crean aplicaciones para dispositivos específicos, o se espera que el uso de esa aplicación sea para un dispositivo específico. E inclusive hay muchos desarrollos de React Native que solo se hacen para iOS o solo para Android también. Aunque ustedes no crean, ocurre también eso, ¿ok? Entonces, muchas veces la marca o el producto que lanza o que desarrolla esta aplicación no toma en consideración esto. Entonces, ya por ahí empezamos mal, ¿no? Empezamos que no hay muchas personas que tengan ejemplos reales o hayan implementado realmente el tema responsivo dentro de la aplicación,
¿Ok? Y depende mucho del caso de uso. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que yo voy a querer que se muestren en una tablet, por ejemplo, en cualquier tablet, en cualquier Android, en cualquier iOS, en cualquier parte, ¿no? A veces es así, pero no siempre sucede. ¿Ok? Recordemos lo que decía, ¿no? Tiempo es dinero, dinero representa más developer muchas veces, o menos developer, pero que cobre mucho más porque tiene más experiencia, y implementaciones más específicas o únicas que tomen más tiempo de lo que debería. Entonces, todo lo que pueda reducir gastos una empresa a la hora de trabajar, lo va a hacer. Y una de ellas es el tema de la responsividad. Si podemos evitar hacer cosas responsivas al 100% y solo tomar en cuenta o consideración el desarrollo de una plataforma o un dispositivo o un grupo de dispositivos muy pequeños, específicos, por ejemplo, desarrollar mi aplicación y que 100% yo sé que el 80% de los usuarios utilizan el Samsung Galaxy S23. Imagínate. Yo simplemente me tengo que asegurar que en ese dispositivo la aplicación se vea bien. El resto no me importa cómo se vea, al menos que no se corte o que siga funcionando. Pero no que se adapte al 200%, ¿vale? Muchas veces eso no es relevante ni es importante para el proceso de desarrollo. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿vale? Pero depende mucho de qué tipo de proyecto sea. En general, yo creo que hay tres formas para hablar del tema, directamente del tema de responsividad, Sergio. Yo creo que se puede implementar de diferentes formas. Tenemos utilizar siempre Flex en todo lo que sea posible. Cuando haya algo que no sea flexible y tenga que ser absoluto por algún motivo, porque depende mucho del UI también eso, ¿ok? Que podamos, no sé, montar cosas encima de otras o mover cosas en el espacio. Dependiendo del dispositivo puede ser complicado, entonces hay cosas que probablemente tengamos que hacer referencia de elementos y posicionar según el dispositivo. Cuando son ese tipo de casos, o tenemos animaciones que se mueven en pantalla, dependiendo del dispositivo también, y queremos que se vea diferente, si esos son los casos, tenemos el Dimension, que es uno que podemos utilizar, ¿ok? El otro es el tema de la orientación del dispositivo, que también toma parte fundamental, ¿ok? Muchas veces el tema de cómo se orienta el dispositivo, es decir, se orienta de forma... Si está... Creo que aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Si tenemos el dispositivo, por ejemplo, y lo tenemos en modo Portrait, que es este de acá, o lo tenemos en modo Landscape, así de lado, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones que no soportan esto también, ¿vale? Que eso también es otra cosa que forma parte del diseño responsivo. También hay que tomar en cuenta la orientación del dispositivo. Hay veces que, por default, ninguna aplicación lo soporta, ¿ok? Por defecto. A no ser que tú lo quieras implementar, es que vas a hacer que soporte también el modo horizontal o vertical. Vertical es el defecto, ¿no? El Portrait siempre lo va a soportar de base React Native. Pero el modo Landscape, que es el horizontal, tienes que implementarlo tú por tu cuenta desde cero, ¿vale? Entonces, eso también es otra cosa. Entonces, si quieres tomar todas esas consideraciones, tendrías que tomar primero el tema del pixel ratio, que es un API de React Native, ¿vale? Pixel ratio para el tema de las fuentes de React Native. Eso es lo primero, ¿vale? Tomas en cuenta el tema del pixel ratio para visualizar correctamente las imágenes y las fuentes, los textos, ¿vale? Para asegurarte que todo se vea bien siempre en pantalla, eso es lo primero. Lo segundo es el Dimension. El Dimension lo que te da es la referencia del ancho y alto del dispositivo y a partir de aquí puedes jugar muchísimo con cómo quieres que se vea en tablets o determinar cuándo es una tablet, cuándo es un móvil pequeño, etcétera, ¿vale? O sea, aquí también te va a ayudar un poco a crear custom hooks que te puedan ayudar con esto. Te va a ayudar a hacer esto responsivo. Y aparte de esto, yo creería que el tema de la flexibilidad y con eso ya, con el flex, a partir de ahí yo creo que ya tendrías todo el tema de responsive, ¿vale? Pero digamos que serían las dos formas o las tres formas de poder gestionarlo. Tema de orientación del dispositivo, dimensiones y utilizar el pixel ratio. Un conjunto de esas tres cosas te va a permitir controlar correctamente el tema de responsividad en tu aplicación, ¿vale? Así que nada, es cuestión de trabajar mucho porque requiere mucho trabajo hacer que sea totalmente o 100% responsivo tu aplicación. A no ser de que todo sea cuadrado, todo sea flexible. Si todo es cuadrado y flexible o rectangular, yo creo que no vas a tener muchos problemas. Pero si tienes layout que se montan encima de otros, tienes animaciones, tienes posiciones absolutas de ciertos elementos, va a ser un poco complicado, ¿vale? Vas a tener que trabajar mucho en la responsividad. Porque si no, se va a ver terrible en muchos dispositivos. ¿Ok? Vale, creo que con eso cerramos un poco el tema de responsividad en el desarrollo de React Native, que también está bastante bien, que sepamos un poquito cómo se puede hacer o cómo podemos gestionar y controlar eso. Que también es, a pesar de que muchas personas piensen que el tema de responsive solo viene desde la web hacia móvil, en el mismo móvil también tenemos muchos dispositivos. Así que también hay que trabajar
de forma responsiva todos esos elementos para que se visualicen correctamente, ¿vale? Si no, vamos a tener en tablets cosas que no tienen sentido, que se ven terribles, y en móvil cosas que se vean también muy mal dependiendo de lo que queramos mostrar. Y muchas veces los layouts son diferentes por completo también. Hay veces donde el layout es totalmente diferente para tablets y totalmente diferente para móvil, por ejemplo. Entonces también en esos casos hay que trabajar mucho el UI. Por ahí Rodríguez comenta, ¿hay algún curso que recomiende con respecto al trabajo de React Native? Al trabajo del UI de React Native. Yo creo que curso como tal no creería. Creo que hay bastantes tutoriales interesantes. Yo creo que lo comenté en el último directo. Yo creo que una de las personas que más me ha apoyado durante el proceso de desarrollo es William Candilon. No sé si lo conocen, ¿vale? Que es uno de los trabajadores de Expo, ¿vale? Yo creo que todos los tutoriales que él ha hecho en algún momento me han ayudado muchísimo a entender ciertas cosas a nivel de UI y a nivel de cómo funciona, por ejemplo, Expo y el mismo React Native, tema de animaciones. Yo creo que es el mejor en su trabajo. Y yo creo que podrían echarle un ojo a sus videos. Y tiene implementaciones bastante interesantes, ¿vale? Por ejemplo, tienen el tema de este tipo teléfono antiguo, tema de liquid, de elementos líquidos en el layout, por ejemplo, animaciones, tema de crear aplicaciones con gestos y demás. Tiene tema de layout diferentes, tema de animaciones de colores, este tema de Sticky Elements también. Hay un montón de cosas que ha hecho que son bien interesantes y que yo creo que eso les va a abrir un poco la mente y les va a ayudar un poco a entender qué cosas pueden hacer con React Native. Tema de gráficos también. ¿Qué más hay por ahí? Y más que todo animaciones, yo creo. Él tiene un montón de animaciones y efectos. Por ejemplo, miren este de acá, que es como el efecto gelatinoso, para que lo vean. Y veamos más o menos qué es lo que hace. A ver si vemos un ejemplo por acá. Vale, es de efecto tipo gelatina cuando navega y demás. Hace el ejemplo de cómo hacerlo, ¿vale? Ahí lo vemos ahí, ¿no? Entonces ese tipo de detallitos así, implementaciones custom de UI, yo creo que son bien interesantes que puedan verlos y que eso les va a ayudar un poco a entender cómo hacer cosas diferentes dentro de React Native y no hacer lo mismo que hace todo el mundo o layouts sencillitos, ¿no? Digamos que ese tipo de cosas. Él tiene un curso, por ejemplo, ¿vale? Pero creo que es bastante costoso. Si se lo pueden permitir, yo creo que es una buena alternativa, ¿vale? Y así como él, hay varios más. Yo creo que si pones React Native Animation, te van a salir varios interesantes también que puedas ver. Él es otros, Catalin también, que es parte del equipo de Expo también. Yo creo que es otra persona que también ha hecho bastantes implementaciones bien diferentes o distintas que te pueden ayudar. Y eso también está bastante bien. Entonces yo creo que puedo recomendarles esos dos creadores de contenido. No cursos como tal. Ellos creo que tienen sus propios cursos también o tienen su propio material que venden, ¿ok? Pero yo creo que sus videos ayudan muchísimo a abrir un poco la mente y despejar un poco las ideas para saber qué podemos hacer. Entonces yo creo que eso está bastante bien. Pero cursos en general no apoyaría muchos, la verdad. Yo estoy en una academia, o dicto clases en una academia, que la puedo recomendarla porque confío 100% en mi capacidad de transmitir o enseñar a los alumnos, y digamos que toda la experiencia que tengo la comparto con ellos, y yo creo que a partir de ahí está bastante bien, pero no podría recomendar directamente si otra persona lo dicta o si otra academia dicta un curso, porque es bastante complicado, ¿vale? Es muy difícil porque el tema de aprendizaje es muy complejo. Cada persona aprende a su ritmo, cada persona tiene su forma de aprender o su flujo de aprendizaje específico. Hay personas que aprenden haciendo, hay personas que aprenden escuchando o solo viendo, hay personas que aprenden por sí mismos, no tienen que ver a nadie ni nada, como en mi caso, por ejemplo, que soy autodidacta, que yo simplemente aprendo leyendo ejemplos, ya tengo más o menos una idea y puedo empezar a hacer cualquier cosa, pero es que depende de cada persona. Entonces, el tema de las academias, los bootcamps son bien complicados en ese sentido por eso. Porque la mayoría tienen una metodología de enseñanza muy particular y que no aplica para todos. Eso aplica también a la universidad, por ejemplo. El método de enseñanza universitario o de instituto o de cursos específicos es bastante particular para cada academia y ellos, entre comillas, me da risa porque cada una desarrolla su propia fórmula del mejor camino para aprender, pero es mentira. No hay un camino único de aprendizaje, todas las personas aprenden diferente, así que es complicado, ¿ok? Yo creo que a mí me gusta mucho comparar el tema de la programación con la música, en el sentido de que aprender a programar en general, yo creo que es como aprender a tocar un instrumento, ¿vale? Se asemeja muchísimo en ese sentido. Es decir, es una actividad que requiere mucha práctica, una actividad que requiere mucha concentración y que cualquiera puede hacerlo, pero hacerlo bien es muy difícil, ¿vale? Entonces, lo mismo aplica para la programación, creería yo. Entonces, es complicado, es muy complicado ser buen programador, ser bueno en general,
¿vale? Y aprender con un flujo constante de información, cosas nuevas constantemente, todo el tiempo, porque esa también es otra cosa. Si tú quieres aprender a programar, tienes que saber que estudiar programación, o no programación, tecnología en general, porque no solo aplica a la programación, aprender cosas tecnológicas, requieren que estés estudiando constantemente. Si eres una persona que no te gusta estudiar, que no te gusta aprender cosas nuevas, probablemente la programación o la tecnología no sea algo para ti, ¿vale? Esa también es otra cosa que nadie dice. Digamos que el mensaje general del mundo es, todos pueden programar. Ahora la programación es el nuevo zapatero, el nuevo constructor del mundo. Mentira, eso es totalmente falso, ¿vale? Entonces ese mensaje yo creo que no lo doy para nada. Yo creo que es algo muy particular, como cualquier carrera, cualquier cosa que queramos hacer, depende mucho de cada persona. Y creo que en la tecnología se ve mucho más que en otras carreras. Hay que ser muy apasionado, entre comillas, apasionado me refiero a que te tiene que gustar aprender cosas nuevas constantemente. Si no te gusta aprender cosas nuevas, o no eres esa persona que se siente bien o es gratificante ver que ha aprendido algo nuevo, si no eres esa persona, la tecnología o la programación creo que no va a ser para ti, ¿vale? Y eso es algo que es muy importante que la gente pueda entender, ¿ok? Que es con mucho como la ciencia en general, ¿vale? La medicina, las ciencias puras y demás, tiene que gustarte y tienes que tener curiosidad para poder llevar el día a día, porque si no va a ser frustrante. Es decir, saber que has aprendido algo nuevo ayer y que hoy prácticamente no sirve de nada es bien difícil de asumir, ¿vale? Y hay muchas personas que no están preparados para esa conversación o no están preparados para entender eso. Entonces, eso también es importante, ¿vale? Y como toda profesión, tiene sus pros y sus contras y básicamente ser esclavo de la tecnología, ¿ok? Si no eres esclavo de la tecnología puede ser bien complicado. A ver, ¿qué más comentan por ahí? Los ejemplos son lo mejor. Yo aprendo con ejemplos y documentación, tal cual como dice Macizo. Es importante ver ejemplos de otras personas. Creo que en la programación es algo muy, muy importante que no muchos toman en consideración. Y hay muchas personas que piensan que los tutoriales son malos para los developers. Es decir, que hacer muchos tutoriales te hace un mal developer. No tan, sí, no, vale, porque va a depender de cada persona y de cada proyecto que vayas haciendo o ejemplo que vayas haciendo. Yo creo que saturarte de tutoriales, por ejemplo, puede ser algo malo si no creas tus propios conceptos o tus propias ideas durante ese proceso. Si simplemente lo que haces es copiar, va a ser difícil que puedas aprender algo desde cero, ¿vale? Entonces es como una combinación entre ver muchos tutoriales, ver otras personas con otras ideas diferentes a las tuyas, que puedas aprender de ellos y combinar esos conceptos o fundamentos de alguien que sabe o que sabe algo que tú no sabes y unificarlo con algo que ya tú sabes, ¿ok? Entonces ese proceso yo creo que es el más interesante o el más importante durante el desarrollo y que es lo que te va a ayudar a crecer como developer. Si puedes unificar eso, puedes juntar eso, yo creo que puedes convertirte en un buen desarrollador, ¿vale? Pero es cuestión de tiempo, como dicen, ¿vale? A ver, ¿qué más dice Macizo? Dice, además aplica la filosofía de Sócrates. Mientras más aprendes, más te das cuenta de que menos sabes. Efectivamente, ¿vale? Yo todos los días aprendo algo nuevo. Así que se los digo desde la experiencia, desde una persona que tiene 8 años en tecnología, no solo en desarrollo, sino también en ambientes tecnológicos. Les puedo decir que todos los días se aprende algo nuevo. Es difícil. Siempre hay que tener esa mente abierta, ver otras alternativas, ver opiniones. Otra cosa, no dejarse llevar de las opiniones, es simplemente escuchar opiniones, ¿ok? Escuchar la opinión de todos en todo momento, eso es muy importante. La tecnología es demasiado grande y todos los días hay cosas nuevas, siempre sale algo nuevo, hay una idea nueva constante o una tendencia constante de ciertas cosas, entonces hay que saber como que navegar entre todo eso, no saturarse, sino simplemente escuchar ideas y ir forjando tus propios fundamentos y conceptos dependiendo de tu propio contexto. Entonces depende mucho también de eso, depende mucho también de tu contexto. Porque una cosa es que es el punto de vista directamente que tenga yo, que soy una persona que tiene 8 años como developer como tal, ¿vale? Y 10 años en tecnología, y otra cosa es el contexto de una persona que está comenzando. Que sería una buena oportunidad para esa persona al arrancar. Y que veo yo que es una buena oportunidad para mí, por ejemplo. Entonces es diferente esas perspectivas. O una persona, por ejemplo, que está en la mitad del camino, que tiene 3, 4 años, que no sabe qué hacer, es difícil. Entonces hay que interpretar opiniones de todo grupo de personas y forjar tu propia opinión. Y al fin y al cabo es una decisión propia de cada uno dentro de nuestra carrera. Va a ser tu decisión, saber qué camino seguir y luego ver si fue la mejor decisión, ¿no? Como en general en la vida, ¿vale? Podemos decirlo de esa forma, ¿no? Va a depender mucho de eso también. A ver qué más comentan por ahí. Dice Rodríguez, es que en el mundo de la tecnología es gigantesco, exacto. Hay personas, y eso también aplica
a las posibilidades que tenemos. Podemos especializarnos directamente en una tecnología, en un paradigma de programación, en un framework o módulo específico. Podemos ser muy buenos, por ejemplo, desarrollando módulos nativos, si hablamos de React Native, o muy buenos desarrollando módulos de Expo, o muy buenos creando interfaces de cero, todo el tema de sistemas de diseño, design system desde cero en React Native o en React, por ejemplo. Es decir, eso es lo bueno en este caso, de la tecnología, y específicamente en React Native, por ejemplo, que hay muchas variantes. Al haber tantas variantes, tenemos muchas posibilidades en las cuales nos podemos especializar. Podemos especializarnos en tecnologías de la nube integrado con React Native, podemos especializarnos en APIs nativos de Android o iOS directamente con React Native. También todos esos mercados existen dentro del desarrollo móvil o el desarrollo de React Native, y que hay posibilidades de trabajo. Entonces, va a depender un poco de eso. Cada uno puede elegir el tema que más le guste, y simplemente con los fundamentos de React Native más otra especialización, como decía, de alguna de estas, le da la posibilidad de trabajar en cualquier proyecto. Y eso también es interesante. Aprovechar todas las oportunidades que tengan, trabajar en la mayor cantidad de proyectos posibles que puedan, y aprender de todas las personas que trabajen con ustedes en el día a día. Yo creo que eso es lo más importante a la hora de desarrollar, y es aprender de todos, siempre tener la mente abierta, comunicarse, ser flexibles con respecto a las opiniones o los ideales que tengan otras personas dentro de tu equipo, y que si tienes más experiencia aún más, eso te va a ayudar mucho a que puedas crecer como dev, ¿ok? Entonces yo creo que por ahí ese es el camino. Como dice Joel, dice, mientras más conocimientos descubres más por aprender, efectivamente, ¿vale? Ok, cerramos entonces el ciclo de Expo. Ya no hablaremos más de Expo, al menos no por ahora, hasta que luego hablemos un poco de alguna implementación y demás, o hablemos de los archivos, que creería yo que no lo vamos a ver hoy, ¿vale? Se nos pasó bastante rato hablando acerca de Expo, pero esto es interesante, es interesante que podamos profundizar mucho con respecto al tema de Expo, porque hay muchas cosas que nadie dice en general de Expo, o la gente tiene como que muy tachado o mal visto Expo en general, y yo creo que es una herramienta que, como todas, hay posibilidades de utilizarla, y tiene sus grandes pros y sus grandes contras. Dependiendo de qué querramos hacer, va a ser la mejor o la peor opción, ¿vale? Así que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? Ok, pasamos a lo siguiente. Macizo dice, si profundizamos en crear módulos, estaría más agradecido. Vale, por ahora les explico algo. Por ahora, los directos que vamos a estar viendo, no quiero que se conviertan en tutoriales o en implementaciones directamente, al menos no por ahora, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que al inicio vamos a estar hablando de consejos, fundamentos, tips, ideas en general con respecto a ciertas tecnologías, que yo creo que es lo que nadie hace o que nadie dice en general, ¿ok? Es decir, nadie da su opinión sincera con respecto al uso de ciertas tecnologías. La mayoría simplemente enseña cómo hacer algo. Y cómo hacer algo es muy sencillo, ¿ok? Si yo quiero aprender a hacer algo, yo simplemente lo que voy a hacer es irme a Google y poner how to do lo que sea, ¿vale? Con eso ya yo puedo aprender a cómo hacer algo, ¿vale? Eso es súper sencillo. Es lo más fácil de programar. Saber cómo hacer algo. El 95% de las cosas, para no ser tan exagerados, el 90% de las cosas ya están creadas, ya existen, ¿vale? Es decir, que alguien ya lo ha hecho por ti. Así que puedes tener una referencia de cómo hacer algo, literalmente. A ver, vamos a ver cuánto toma una búsqueda de Google. Vamos a buscarla aquí. Vamos a poner acá. How to create a slider in React Native. Vale. Mira, te toma 0.42 segundos saber cómo hacer algo. Vale, sencillo, ¿no? Eso es lo que te toma a ti ver cómo se crea algo, ¿vale? Y cómo implementarlo. Es bastante sencillo. Y ver un video te puede tomar entre 7 y 30 minutos entender cómo se hace, ¿vale? Entonces, eso es lo más fácil de programar, ¿ok? El problema de programar, o lo más difícil, es entender el por qué, y por qué esa es la mejor solución, y por qué vas a elegir ese camino. Eso es lo más complicado, ¿ok? Y eso es lo que nadie te dice. Porque todos piensan que programar es simplemente escribir código. Y mentira. El 70% de programar es análisis, es lógica, es tomar la decisión adecuada. Entonces, si tienes esa visión previa antes de empezar a programar o a trabajar en algo, yo creo que te va a solucionar muchos problemas y te va a evitar muchos errores en el futuro, ¿ok? Entonces yo creo que la idea de los directos es que podamos conversar de diferentes temas, dar opiniones, tips, ver detalles a nivel conceptual, técnico de ciertas tecnologías, y dar mi opinión al respecto de qué podríamos hacer con ello y por qué es una buena alternativa, ¿vale?
y así tenemos un poco más claro qué podemos hacer y luego que ese qué podemos hacer sea esa sea la mejor opción para luego implementarlo, ¿vale? Esa sería la idea principal, o al menos al inicio. Quiero manejarlo de esta forma en los directos. También va a depender un poco de todas las personas que se vayan sumando y que quieran ver. Ok, pero en general sería la idea principal. Luego de eso, vamos a empezar a hacer casos de uso específico para ciertas cosas, ¿vale? Es decir, si quiero implementar con Firebase tal cosa, ¿cómo lo hago? ¿Y por qué voy a elegir Firebase para hacerlo? Ese tipo de cosas, ¿vale? Cosas bastante específicas y pequeñas que queramos implementar. Eso sí lo vamos a hacer, ¿vale? Pero en un futuro. No creo que sea inicialmente, o al menos no en estos primeros directos, pero la idea es que eso se haga en algún punto, ¿ok? Entonces por ahí va a estar bastante bien que luego te sumes ahí macizo, ¿vale? Para seguir trabajando. A ver, Paul dice, ¿cuándo estará lista y qué contenido habrá allí? ¿Cuándo estará lista? Bueno, la idea también, otra cosa que acaba de preguntar Paul que es interesante. Ok, la idea principal de este canal de Twitch o del canal de YouTube en general, de la plataforma la idea es que es crear una plataforma donde no solo estén estas implementaciones específicas, por ejemplo, de forma pública, para que todos puedan acceder y puedan verlas, sino la idea es que se cree un bootcamp o un programa de entrenamiento, digamos que basado en este ideal de entender mucho el porqué de las cosas y eso llevado a desarrollo en React Native, por ejemplo. Entonces la idea es que se pueda crear una academia a partir de esto, pero bueno, aún está eso en miras al futuro, ¿vale? La idea es primero que se interesen en el contenido, que les guste lo que estamos haciendo, que les aporte realmente algo durante estos directos. Yo creo que eso es lo más importante realmente, que se sienta el valor de estas experiencias que les pueda dar durante estas semanas o este tiempo que vamos a estar creando contenido, y a partir de ahí se prepararía un contenido un poco más académico o más formal para compartirlo, luego sería en una academia, ¿vale? Esa es la idea, ¿ok? Pero eso lo veo un poco más a largo plazo. Yo creo que durante lo que queda de año podemos trabajar en mucho contenido para la comunidad, para que todos puedan verlo, para que esté público, para que las personas vean y tengan opiniones o vean un punto de vista que nadie comenta a nivel de desarrollo. Sobre todo de React Native, yo creo que los creadores de React Native son muy pocos en general, ¿vale? Yo creería que hay solo un par, ¿no? O sea, creadores de contenido, bueno, en español ni se diga. Ya cuando hablamos de español creo que se reducen a los dedos de una sola mano, ¿vale? Creadores de contenido que solo hablen de React Native, que sean relevantes, yo creo que solo un par, creería yo. Entonces yo creo que eso también puede ser interesante, que aportemos un punto de vista diferente y una visión totalmente diferente a lo que ya podemos encontrar por allí. Entonces esa va a ser la idea, ¿vale, chicos? Ok, dejando eso de lado y dejando el futuro a un lado, estamos en el presente. Vamos a hablar acerca de React Native CLI, ¿vale? Vamos a continuar hablando acerca de eso. Ok, dejando de lado el tema de Expo, empecemos a hablar de React Native CLI. ¿Y qué es lo que sucede a la hora de que nosotros creamos un proyecto con React Native CLI? Si vamos a la configuración, vamos directamente al inicializador de React Native CLI, podemos encontrarnos que tenemos 3 entornos de desarrollo. Tenemos Mac, Windows y Linux. Tenemos esos 3 entornos de desarrollo listos para empezar a trabajar. Podemos trabajar, por ejemplo, si queremos trabajar en Windows, solo podemos trabajar para Android. Importante, el entorno de desarrollo de Windows, o en este caso, el entorno de desarrollo de Mac o iOS en particular, para ser más específico. Si queremos desarrollar en iOS, sí o sí tenemos que tener sistema operativo Mac OS. Es decir, tenemos que tener una Mac, ¿vale? O una máquina virtual, ya sea en Linux o Windows, que soporte Mac OS, ¿ok? Eso es lo primero. Otra cosa particular del desarrollo de iOS. Si queremos desarrollar en iOS, el tema del Xcode es bastante limitado. Muchas veces tenemos acceso a versiones específicas. A partir de ciertos años de un equipo, es decir, de una Mac, por ejemplo, esta es de el 2021, si no me equivoco, correcto, ¿vale? Normalmente Xcode es compatible aproximadamente entre 4 y 5 años por cada equipo, ¿vale? Es decir, luego de que pase esos 4 o 5 años, vamos a tener que comprar una nueva Mac. Es decir, que tu Mac vas a tener que cambiarla constantemente si vas a desarrollar en iOS, porque Xcode hasta un punto se va a actualizar automáticamente y luego no va a soportar esa versión y luego no vas a poder instalar la versión soportada por tu equipo hasta algún punto, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa que también es importante tomar en cuenta a la hora de trabajar con React Native CLI.
que si tienes Mac vas a tener que tenerla actualizada, al menos cada 4 o 5 años vas a tener que cambiarla, ¿ok? Si eres developer, probablemente no tengas mucho problema en cambiarla, vender la que tienes ya usada a mitad de precio y comprarte la nueva. Yo creo que eso no va a ser un problema si estás trabajando, pero es importante que tomen en cuenta que el cambio de equipo va a tener que ser progresivamente cada 4 años más o menos para que estés al día en el tema del entorno de desarrollo, ¿vale? Ok, si estamos en Windows, entonces podemos trabajar directamente con Android, solo Android, y vamos a poder instalar el JDK de Java, vamos a poder trabajar con Node.js, igual como lo hacemos en los otros entornos, y solo necesitamos en este caso el Android Studio y configurar algunas variables de entorno para que todo esto pueda funcionar, ¿vale? Eso es lo primero que podemos ver a la hora de desarrollar en React Native CLI, que para Android tiene una configuración bastante específica. Para iOS aplica lo mismo, solo que hay algunos cambios. En este caso, si trabajamos en iOS, hay que instalar el Watchman, por ejemplo, para escuchar los cambios de los archivos. Lo que es el gestor de escucha de cambios o el escucha de cambio del sistema de archivos de Mac para poder utilizar. Entonces necesitamos tener Watchman instalado, ¿vale? Necesitamos tener instalado Xcode, que es lo que decía. Tiene que ser compatible. Si nuestra Mac es muy antigua, puede ser bastante problemático. En este caso, tener actualizado Xcode y poder desarrollar. Hola Román, ¿qué tal? Gracias por el follow. Entonces va a ser importante que tomen eso en cuenta. A su vez también necesitamos tener instalado Cocoa Pods, que es el parte del gestor de paquetes de iOS, que utiliza Gem internamente, el Ruby Gem. Así que tenemos que tener un gestor de paquetes o de módulos de versiones de Ruby, como el RBN, ¿ok? Por ejemplo, para poder gestionar estos módulos de Ruby y poder instalar los pods o los módulos nativos de iOS en nuestro equipo, en nuestro dispositivo móvil, y que pueda ejecutarse la aplicación. Entonces, eso se dan cuenta que el entorno de Android y iOS son totalmente diferentes, necesitan herramientas distintas y su versionamiento es bastante específico para React Native CLI. React Native CLI, cada vez que se actualiza, normalmente cambia la versión y solo es soportada esas versiones específicas que React Native CLI dice. Entonces hay que estar constantemente cambiando y actualizando el entorno de configuración del proyecto y eso provoca que se rompa muchísimo. Entonces es bastante complicado mantener al día todos estos módulos y componentes sin que nada se rompa, ¿vale? Entonces el desarrollo en React Native CLI requiere muchísima más atención, muchísimo más mantenimiento y muchísimo más control de cada uno de los módulos nativos que estamos integrando, ¿ok? Entonces hay que ser mucho más atentos en ese proceso, pero siempre y cuando no toquemos nada nativo, todo va a seguir funcionando correctamente, ¿vale? Eso también es otra cosa que es importante tomarlo en cuenta en React Native CLI, ¿vale? Rodríguez pregunta, dice, ¿es necesario tener un buen equipo independientemente para el entorno de desarrollo que programarás? Efectivamente, siempre es bueno tener un equipo que tenga las capacidades mínimas requeridas o un poco más, porque no hay nada que sea peor a la hora de desarrollar que estar en un entorno de desarrollo lento. Te ralentiza mucho el trabajo, te frustra demasiado trabajar y hace que no puedas progresar absolutamente nada, ¿vale? Entonces eso es muy importante, chicos, que puedan tener un equipo que esté al día, que esté actualizado, que tenga buena potencia y que nos permita trabajar básicamente. Y más en el entorno de desarrollo móvil, que utilizamos emuladores y demás, que necesitamos buena memoria, buen procesador para que todo ejecute correctamente, ¿vale? Ok. A ver, comentan por allí. Macizo dice, sí, en mi caso mi PC es muy lenta y lo bueno es que no se traba mucho, pero sí es lenta. Vale, importante es cuando se te traba. Si se traba y se laguea terrible, eso es lo peor que te puede pasar a la hora de desarrollar. Yo estaba en proyectos donde me han dado equipos que tienen las características mínimas y es imposible de trabajar. O sea, una cosa que compilar algo que te toma 30 segundos en un equipo de esos, un equipo que no cumple con las características, te puedes tomar 10, 15, 20 minutos. Y si falla, bueno, olvídalo. Vas a tener que hacerlo de nuevo. Entonces, hacer algún cambio te puede tomar mucho tiempo que no esperas y eso es bastante problemático, ¿vale? Así que mientras mejor equipo tengamos, mejor estar por encima de las características que por debajo porque va a ser bien difícil que luego podamos gestionar eso, ¿ok? Se les dice, aprovechando para programar, ¿será suficiente 8 gen? Me imagino que se de generación 8 o 8 GB de RAM, me imagino que quiso decir. ¿O será necesario agregar 16? Apple vende por defecto las de 8. Vale, hay algo que sucede particularmente en Apple y en otros equipos, otras lactos en general, y es que las lactos de Apple están más optimizadas, ¿ok? Para consumir menos memoria y menos recursos. Entonces, 8 GB de RAM dentro de una Mac son muy diferentes a 8 GB de RAM dentro de una computadora de Windows, ¿vale? Yo creería que esos 8 son como unos 12 GB de RAM, entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas lo que quiero decir. Es decir, que son gestionados y controlados de una mejor forma a comparación de cómo lo hace Windows. Windows manda a la basura toda la RAM.
O sea, toda la RAM que pueda consumir eso es como leña para Windows. Eso va a la hoguera constantemente y va consumiendo y fumándose toda la RAM. Más para Android Studio y el Chrome, por ejemplo. Entonces, en Mac es un poco diferente. Trata como que de consumir siempre lo mínimo posible, a no ser de que tú lo coloques o le habilites, le quites ese modo seguro, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿no? Ese modo de consumo mínimo. Pero en general siempre Mac va a intentar consumir lo mínimo. Pero en Windows no, en Windows va a saturar la memoria todo lo que pueda y si abres un Word y puede consumir 20 gigas, lo va a hacer, ¿vale? Entonces, ese es el detalle de Windows. Entonces, yo recomendaría que trabajes, si vas a trabajar en una Mac, yo te recomendaría que intentes comprar la de 16. Cualquier, sea la versión Air, pero la de 16. ¿Ok? Solo como recomendación, porque ya estamos en estos días donde 8 gigas de RAM realmente no valen nada. Es decir, un emulador te consume 4, 6, 5 gigas. Si quieres abrir el otro, ya se satura y no puedes hacer nada. Entonces va a ser un poquito problemático. La recomendación, 16 gigas de RAM mínimo. El procesador es irrelevante. Podría ser un i5, un Ryzen o si es una Mac, puede ser un M1 cualquiera, ¿vale? Ya a partir de ahí está bien. Ya no es un problema, ya ahí te va a funcionar bien. Igual la M1 o la M2, por ejemplo, la M2, la nueva versión de Air de 8 gigas funciona bastante bien. Lo único malo son los discos. Los discos SD son malos de la Air. La escritura y la lectura es muy lenta. Pero en las versiones Pro, yo creo que ya ahí pasan a un nivel de escritura y lectura más óptimo y hace que funcione todo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, recomendación, ahí yo creería que puedes intentar irte por una Mac de 16, o sea la versión de la Air o la MacBook Pro, la más simple, que no sube tanto los precios. Está, ¿cuánto? 2.000 y tantos dólares más o menos, $2.200. Creería yo, porque las M Max o las M1 Pro ya se disparan demasiado. O sea, ya están $3.000 hacia arriba. $3.500 ya eso es mucho, ¿vale? Pero las versiones de 8 y 16 están desde 1.300, $1.200 hasta los 2.000 y tantos que puede ser pagable, ¿vale? Podrían ahí meterse una pequeña deuda, una tarjeta de crédito o un pequeño préstamo, lo sacan y con el trabajo lo pueden sacar en el año, ¿no? Yo creo que el mismo trabajo lo pagaría, ¿no? Por ejemplo. Entonces puede ser una buena alternativa, ¿no? Pero sí, en Windows sí tiene más opciones, ¿no? En Windows hay más opciones más económicas, simplemente procesador y RAM. Pueden tener 32 gigas de RAM y un procesador i7 y demás, y eso puede costar menos de $1.000 fácil. Entonces va a depender un poco del tipo del acto que estén buscando y para qué la necesiten, ¿ok? Pero por ahí está bastante bien, ¿vale? Yo recomendaría que vayan por la Mac, así sea por la mínimo posible. Y luego, si quieren migrar o cambiar, el mismo trabajo les va a dar la posibilidad de hacerlo, ¿ok? Entonces, si quieren apostar por eso, puede ser una buena opción. Vale. Aparte del tema de Cocoa Pods que estábamos hablando, React Native CLI utiliza un inicializador o utiliza este Ignite CLI que viene integrado o el bundler también para poder generar los archivos y poder instalar los pods y aparte todo gestionar todos estos archivos que se crean dentro del entorno de React Native CLI que nos van a ayudar en este caso a configurar todo nuestro proyecto. Se crean un montón de archivos por default, ¿ok? A la hora de nosotros crear nuestro proyecto para gestionar, como no está controlado por nadie, sino simplemente está bare bone desde cero, lo mínimo posible para que el proyecto funcione. Digamos que nosotros debemos configurar todos los assets, debemos configurar las fuentes, debemos configurar absolutamente todo para que esto funcione. Hay cosas que React Native puede hacer por nosotros, pero hay muchas que no las puede hacer. Entonces, todo lo que no puede hacer React Native CLI o React Native por sí mismo, tenemos que integrarle algún módulo o alguna librería. Estos módulos pueden ser nativos o no, o pueden ser simplemente módulos de JavaScript, eso también es otra cosa. Recordemos que estamos en el entorno de JavaScript, así que utilizando Expo o React Native CLI, yo puedo utilizar literalmente cualquier librería de JavaScript, ¿ok? Entonces, va a depender qué quiera hacer, me va a permitir a mí integrarla sin ningún problema, ¿ok? Inclusive puedo utilizar algunas cosas de Node también, porque recordemos que están ejecutándose en una capa de Node, así que hay cosas de Node que también puedo utilizar, ¿ok? Entonces va a depender exactamente de lo que quiera hacer, pero hay un montón de posibilidades solo como entorno de trabajo gracias a JavaScript que podemos implementar dentro de React Native CLI sin necesidad de instalar un módulo nativo o empezar a codear directamente en Kotlin o en Swift, ¿vale? Ok. Algo más interesante que hay que saber con respecto a React Native CLI es que, bueno, comparte todo el tema de componentes, Expo comparte todos los componentes de React Native CLI, así que no hay como que nada particularmente implementado en React Native CLI diferente de Expo, en ese sentido son exactamente iguales, es la misma librería de React Native, es decir, todos los módulos, todos los componentes, todo lo que tiene que ver con React, todo el tema de especificación de plataformas y demás, se puede hacer en ambas cosas sin ningún problema y
es igual de óptimo o no, tanto en Expo, en React Native CLI. Es decir, que básicamente lo mismo en ese sentido. ¿Ok? Lo que sí propone en este caso de React Native CLI directamente es el tema de cuando ejecutas en el dispositivo, podemos en este caso abrir directamente el proyecto, que eso es algo que Expo no tiene. Es decir, yo puedo abrir directamente la carpeta o el Xprofile de iOS dentro de Xcode y abrir el proyecto. Es decir, yo puedo abrir todo el proyecto de iOS en mi equipo de forma nativa. Yo lo puedo ejecutar directamente como la capa nativa. No necesariamente con el bundler o React Native directamente, sino solo como aplicación iOS lo puedo hacer. Y lo mismo aplica para Android. ¿Ok? La diferencia entre Expo principalmente y React Native CLI es que yo puedo trabajar de forma independiente tanto el proyecto de Android como el proyecto de iOS. ¿Ok? En Expo eso no funciona así. ¿Vale? En Expo todo el código nativo y demás está asociado a ambas plataformas, básicamente hasta que yo no le integre algo particular. Pero si yo no le integro nada particular o ningún módulo o no creo ningún Expo módulo, básicamente van a ser exactamente iguales Android y iOS y no voy a poder abrir los proyectos de forma independiente. En este caso en CLI sí podemos tratar de forma independiente cada uno de los proyectos, podemos configurar de forma independiente cosas en Android y cosas en iOS como es un proyecto nativo, ¿ok? Y eso nos da ventajas a la hora de nosotros querer trabajar. Muchas veces queremos implementar algo en Android o solo en iOS en algún momento. Y eso nos da la posibilidad de trabajar de forma independiente sin mucho problema. ¿Ok? Eso también nos da acceso a la red, al tema de las IPs, nos da acceso a cosas nativas directamente del dispositivo. Si queremos hacer pruebas, podemos hacerlo desde aquí también. ¿Vale? Tema del Fast Refresh, también tiene integrar el Fast Refresh. Expo también lo tiene, así que yo creo que no hay mucho misterio con respecto a esto. Pero funciona bastante bien el nuevo Fast Refresh que se implementó dentro de React Native CLI, gracias al cambio de arquitectura, que luego vamos a estar hablando acerca de eso, ¿ok? React Native CLI utiliza como constructor la librería o el módulo de Metro, ¿vale? Metro es un bundler de JavaScript que fue creado específicamente para React Native, ¿ok? Este bundler se encarga de integrar o soportar React Native como una caja, ¿vale? Es decir, integrar toda la capa nativa dentro de este bundler, hacer un link o un bridge y conectarlo en este caso con todo nuestro código de JavaScript. Entonces eso va a ser fundamental para poder compilar en este caso nuestro proyecto y poder hacer las configuraciones específicas para el buildeo de nuestra aplicación, ¿ok? Y qué soporta, qué no soporta, a qué tenemos acceso, cómo funcionan los assets, cómo lee los archivos, entre otras cosas. Entonces todo eso se va a encargar el Metro Bundler. Todo lo que tiene que ver con configuración del proyecto lo hace el Metro Bundler. Entonces eso se va a encargar de leer directivas, leer módulos, implementar módulos, soportar módulos, resolver módulos, el tema de las rutas dinámicas, entre otras cosas. Digamos que el Metro Bundler se va a encargar de que todo esto se linkee y funcione correctamente, ¿vale? Con respecto al tema del debugging, tenemos más opciones que dentro de Expo. Tenemos de igual forma el tema de Flipper, que yo creo que es fundamental. El tema de los Chrome DevTools. Y tenemos el tema del performance y demás, que también tenemos acceso dentro de React Native CLI, así que eso también va a estar bastante bien para que podamos chequearlo, ¿ok? Aparte de eso, tenemos el mismo React DevTools que está dentro de Visual Studio Code, también lo podemos instalar como un módulo aparte que se abre, que esto es como una capa pequeña de Flipper, es un Flipper más chiquitito, ¿ok? Que tenemos acceso a ciertas cosas nada más, pero nos da la posibilidad de poder integrarlo también, ¿ok? Podemos acceder al UI, al explorador del UI y ver cada uno de los componentes, inspeccionar estos elementos, entre otras cosas, ¿no? Podemos jugar un poquito con todo esto y qué contiene, los estilos y demás. Entonces eso está bastante bien para que podamos hacer pruebas de debugging en React Native CLI. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver por ahí que sea interesante? Creería que nada más. Ah, bueno, podemos también ejecutar los logs nativos si queremos verlos directamente, cosa que en Expo no podemos ver, al menos no de forma directa. En React Native CLI podemos simplemente ejecutar los logs de Android y iOS cuando la aplicación se está ejecutando en nuestro equipo de entorno de desarrollo, podemos verlo, ¿ok? Entonces nos da la posibilidad de ejecutar con un comando, simplemente escuchar todos los logs que están pasando en el dispositivo mientras lo vamos utilizando. Cosa que también bastante funcional en ese sentido, ¿no? Te va a ayudar un poco a entender ciertas cosas. ¿Ok? Importante, por defecto, React Native utilizando el CLI ha implementado TypeScript, ¿ok? Así que por default, nuestro proyecto va a tener integrado TypeScript, ¿ok? Si actualmente quieres inicializar un proyecto de React Native, con React Native CLI va a venir por default con TypeScript, ¿ok? Importante. Antes utilizaban algo que se llamaba Flow. No sé si lo conocen. Antes,
React Native utilizaba una librería de tipado, ¿ok? Un type checker que se llama Flow, que también lo creó el mismo Facebook, ¿ok? Entonces, antes ellos utilizaban JavaScript para todo, absolutamente todo, ¿ok? Y utilizaban este type checker para validar los puntos de entrada y salida de los métodos, funciones y demás de React Native, ¿ok? Esto fue removido desde la versión 0.68, si no me equivoco, hace como un año más o menos, como agosto del año pasado aproximadamente, fue removido todo el tema del type checker con Flow y lo migraron a TypeScript todo por completo, ¿ok? Así que se añadió el soporte de base o de fábrica para TypeScript. Importante, chicos, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que si vamos a trabajar con React Native, nos recomienda y nos configura por defecto trabajar con TypeScript, ¿ok? Cosa que también va a ser importante que lo tomen en cuenta si no tienen mucha experiencia con ello. Hola Lithium, gracias por el follow. Vale, entonces con eso tendríamos la configuración. Importante también saber que podemos actualizar nuestro proyecto. Expo es mucho más sencillo para actualizar, que creo que no lo comenté. Hay simplemente un comando para hacer el upgrade y dentro de React Native CLI hay un módulo que nos va a ayudar a actualizar. Es un poquito más complejo, esto no se hace automáticamente. Es todo manual el proceso, hay que ir viendo commit por commit o cambio por cambio, de archivo por archivo, viendo que todo se haya solucionado y que no haya ningún conflicto. A veces los cambios o actualizaciones de los módulos son muy grandes a veces, ¿ok? Entonces es importante que puedan identificar cuando hay un cambio de versión muy fuerte dentro de React Native por sí mismo y debemos evaluar que todo esté funcionando correctamente y que nada se rompa, ¿vale? Es un poco complicado hacer actualizaciones. Lo recomendable es que cada 4 meses se vaya actualizando React Native en cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque migrar de una versión de mucho tiempo atrás, tipo 1 año o 2 años, a una versión nueva puede ser complicado, ¿ok? A ver, React Native durante cada año cambia muchísimo. Su arquitectura, bueno, con el último cambio de arquitectura, creo que se vino el cambio más grande que ha tenido nunca, ¿ok? Pero durante todos estos años ha cambiado muchísimo React Native y yo creo que mantener actualizado tu proyecto va a ser algo importante o fundamental durante este proceso. En cambio, con Expo, con simplemente un comando de upgrade ya está todo listo, ¿vale? Pero por aquí, por React Native CLI va a ser un poco más difícil, ¿ok? Así que hay que estar siempre atentos, actualizando constantemente y asegurarnos de que todo vaya funcionando correctamente mientras vamos actualizando cada una de las cosas. Ok, aparte de esto, ¿qué otra cosa podemos comentar interesante de React Native CLI por sí mismo? Yo creo que el resto de cosas son cosas que comparten entre mismo Expo y React Native como tal. Yo creo que a nivel de performance no hay nada muy relevante que quiera comentar, al menos que haga específicamente CLI, ¿ok? Sino simplemente ambos lo hacen por ser React Native, ¿ok? Yo creería que no hay nada en particular que pueda comentar con respecto a diferencias con Expo, sino simplemente su performance y demás se va a comportar exactamente igual, chicos. Yo creo que actualmente no hay ninguna diferencia entre crear una aplicación de Expo y React Native CLI a nivel de compilado y velocidad y ejecución de la aplicación. No hay nada que sea relevante, que digamos, no, en React Native CLI si haces este componente funciona un 2% mejor. No, realmente la mayoría son imperceptibles, así que en ese sentido, no habría ninguna algo que le dé ventaja sobre uno sobre otro en ese sentido. Así que yo creo que por ahí están bastante igualados, ¿ok? A nivel de performance, profiling, que todo funcione bien a nivel de performance, están exactamente en el mismo punto, ¿ok? Vale, algo que sí es interesante con respecto a React CLI es el tema de los módulos, ¿ok? Nosotros podemos crear módulos nativos dentro de React Native CLI, ¿ok? Hay formas de configurar los paquetes, se crean paquetes o módulos de NPM para poder crear estos módulos nativos y luego integrarlos con React Native. Y para Android y iOS son diferentes, ¿ok? Hay formas de configurar todas las carpetas o cada una de los elementos para este proyecto. Se crea como un nuevo proyecto de Android y un nuevo proyecto de iOS, ¿ok? Importante estos módulos y luego los creamos con un npm package o en un workspace o un espacio de trabajo específico para nosotros poder instalarlo de forma aislada a nuestro proyecto, ¿ok? Es decir, estos paquetes o módulos que nosotros creamos son plug and play. Nosotros desarrollamos toda la funcionalidad de forma nativa y luego simplemente lo insertamos en nuestra aplicación y utilizamos esas características de ese módulo que hemos creado, ¿vale? Entonces va a ser importante que tomen en cuenta que todos estos módulos nativos que podamos crear dentro de React Native se van a utilizar o se van a crear como un proyecto independiente y aparte de Android y iOS. ¿Vale, chicos? Eso va a ser importante que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Porque esto debería poder insertarse en cualquier proyecto de Android o iOS o de React Native en este caso. ¿Vale? Vamos a poder insertar esta pequeña capa que vayamos a crear.
Y eso es lo interesante de crear estos módulos, de estos native modules, que podamos integrarlo con React Native, con la web o con nuestro mismo, nuestro mismo dispositivo Android o iOS de forma nativa, ¿vale? A ver, comenta por ahí Joel, dice: en versión web he visto más Angular trabajar con TypeScript que React. ¿Es opcional usar JavaScript o TypeScript en React Native? No, actualmente no es opcional, ¿vale? Actualmente por default el proyecto te inicializa o se crea con TypeScript, ¿ok? Así que ya React Native te recomienda o te dice, hey, utiliza TypeScript, básicamente, ¿ok? Es lo que te propone React Native de base en este momento. Ok, eso es desde la versión de enero de este año. A partir de la versión, no mentira, la de marzo. A partir de la versión de marzo de este año, se seteó por default los módulos en TypeScript, ¿ok? O los archivos están basados y creados para que funcionen directamente con TypeScript, porque es lo que más se utiliza. Y otra cosa que comenta Joel, dice, en la web solo se utiliza TypeScript con Angular, depende del proyecto, ¿vale? Depende mucho del entorno y demás. Yo me he encontrado, todos los proyectos que yo he trabajado, todos utilizan TypeScript, ¿ok? Yo nunca he trabajado solo con JavaScript desde que empecé a trabajar con React, nunca, ¿vale? Todos los proyectos han utilizado TypeScript. O el que no utilizaba TypeScript, utilizamos Flow en algún momento, ¿vale? En algún momento utilizamos Flow para todo el tipado del proyecto en JavaScript, me acuerdo, en un proyecto de React Native. Que luego ese proyecto de Flow se migró a TypeScript, ¿vale? Pero sí, antes estaban los prop types, por ejemplo, que también se utilizaban mucho para no utilizar TypeScript, era otra alternativa. Pero actualmente creería yo que el 70% de los proyectos utiliza TypeScript, o inclusive diría que más. Es muy raro encontrarte ya hoy en día un proyecto que no utilice TypeScript directamente, ¿ok? Al menos si es un proyecto corporativo, ¿no? Un proyecto de cualquier negocio en general, ¿vale? Si es proyecto individual independiente, ya sabemos que podemos elegir nosotros, así que no es algo que sea muy relevante, va a depender de nosotros mismos como developer independiente, pero si estamos en un equipo de trabajo, probablemente como consenso de equipo se tome la decisión de utilizar TypeScript porque es más cómodo trabajar a nivel de asegurarnos de que todo funcione bien, del tema de asegurarnos, de aseguramiento de calidad básicamente, que todo el código compile bien, que podamos hacer pruebas, que todo sea lo más limpio posible, que entendamos y tengamos esa ayuda de tipado que nos da el TypeScript durante el proceso de desarrollo, que es fundamental para agilizar ese proceso. Que construirlo desde un inicio cuesta un poco, toma más tiempo, pero una vez ya hemos hecho el tipado de la mayoría de las cosas, hace que integrar nuevas capas sea mucho más sencillo. O crear o modificar capas preexistentes sea mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces yo creo que eso es interesante de parte de TypeScript. Y por eso es que se utiliza tanto, ¿no? Aparte del tema de los genéricos y el tipado dinámico, entre otras cosas, yo creo que son detallitos que le suman bastantes puntos a la hora de trabajar. Vale. Ok, aparte del tema de los módulos de Android, tenemos los de iOS también. Funcionan exactamente igual. Creamos un nuevo proyecto de iOS donde creamos este módulo. Este módulo podemos integrarlo también directamente a nuestro proyecto. ¿Vale? Vamos a crear el grupo de archivos. Vamos a indexar los módulos nativos que queremos utilizar. Exportamos ese módulo con su nombre y luego podemos utilizar en este caso cada uno de esos módulos en la capa de React Native, ¿vale? Así de igual forma o algo muy similar se crean dentro de Android para compartir las características desde la capa nativa hasta JavaScript, ¿ok? Entonces tenemos esa posibilidad. Pero esto lo podemos hacer sin necesidad de crear un módulo tan integrado. Es decir, podemos crear un módulo aparte. Eso es algo que iba a comentar. Podemos crear un módulo totalmente aparte o simplemente crear un módulo pero dentro del mismo proyecto. Tenemos las dos posibilidades, ¿vale? O creamos un paquete aparte con todo el módulo, ¿ok? O creamos una pequeña funcionalidad desde la capa nativa y la exportamos hacia la capa de nuestro proyecto. Tenemos esas dos posibilidades, ¿vale? O la integramos de un plug and play o simplemente añadimos un pequeño native module, algo sencillito, ¿vale? Tenemos esas dos posibilidades. El native module sencillito se utiliza, por ejemplo, para compartir. A ver, imaginémonos que tenemos una aplicación nativa ya creada y yo quiero añadir una capa de React Native para añadir una funcionalidad específica a ese proyecto. Puede ser solo Kotlin, solo Java. No tiene nada de React Native, pero yo voy a añadir una capa de React Native dentro de una de las vistas de Android nativo. Yo podría hacer eso. Es decir, tú puedes añadir React Native a un proyecto preexistente de Android o iOS. Importante. ¿Ok? Lo puedes añadir como una capa o solo una vista o un grupo de vistas asociados a esa capa nativa. Eso es posible. ¿Ok? Entonces yo puedo añadir un stack de navegación entero que esté hecho completamente en React Native. Por algún motivo se nos ocurre esa idea, pero digamos que se va a empezar a migrar el proyecto desde Android a React Native y el paso 1 es integrar el proyecto de Android ya creado con la capa de React Native para empezar a crear nuevas funcionalidades. Eso sucede mucho, ¿vale? Cuando se quiere migrar un proyecto de nativo a React Native. Se suele hacer eso. Entonces imaginemos que
se loguea desde la capa de nativo, ¿ok? Imaginemos que tenemos el token de seguridad desde el login desde Android o iOS, pero de la capa nativa. Yo tendría que crear un pequeño native module, simplemente que exporte el token que utilizamos en la capa nativa para JavaScript para que podamos utilizarlo, el token luego para hacer los llamados de los APIs, por ejemplo. Esa podría ser una idea de un native module chiquitito que podamos crear simplemente para compartir una constante o un string o un valor específico desde la capa nativa hacia React Native. Entonces, esa podría ser una opción. Entonces, hay módulos tan pequeños como esos o módulos un poco más grandes que serían como este, ¿no? Temas de crear un módulo completo que, no sé, agrega un evento al calendario de nuestra aplicación de calendario por default de Android o de iOS. Este tipo de cosas podríamos hacerlo específicamente para Android y iOS si queremos dentro de estos módulos nativos, ¿ok? Interesante, hay muchos módulos nativos ya creados de la comunidad, así como están los de Expo, están sus variantes de React Native CLI, que hay muchísimos más que de Expo, ¿ok? Si vimos los de Expo, que son como unos 40, 45 de módulos nativos, para la comunidad de CLI hay, yo creería que miles de módulos, ¿vale? Hay muchísimos más creados en React Native CLI que los que están en Expo. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha dedicado simplemente a crear todos los módulos posibles e integraciones posibles. Así que si quieren hacer algo en React Native con un módulo nativo, probablemente ya exista. Pero hay que asegurarnos de que haga lo que queremos, que exactamente lo que queremos, que esté bien implementado, porque hay muchos módulos nativos creados por la comunidad que están mal hechos, ¿vale? Eso también es importante. Hay que saber elegir muy bien dentro de los módulos que hay creados por la comunidad de React Native que funcionen correctamente. Hay muchos que son bastante dudosos su procedencia y que su funcionalidad generan más problemas que ayuda, ¿ok? Así que hay que ser bastante cuidadosos en ese sentido. Si vemos que tal vez una librería, hay veces que son capas muy grandes, que tienen muchos archivos, muchos elementos, muchos métodos que ni vamos a utilizar, a veces simplemente es mejor crear nuestro propio módulo y extraer solo esa capa que necesitamos y crear un módulo nosotros con eso nada más, ¿vale? A veces también se hace mucho eso, chicos. Entonces va a depender un poco de nuestra implementación y cómo querramos crearlo, ¿vale? Algo que añadieron en este caso en esta nueva versión es el tema de los native components, es decir, que podemos utilizar componentes nativos también específicamente, podemos crear componentes de la capa nativa. Por ejemplo, si no existe ese componente dentro de React Native, podemos crear nosotros un nuevo componente nativo y exportarlo hasta React Native. Eso también es interesante, ¿vale? Es decir, yo puedo crear, por ejemplo, acá una clase que tenga un componente con un View Manager y podemos utilizar ese View Manager dentro de React Native, por ejemplo, ¿vale? Cosa que no está disponible normalmente. Podemos crear esa instancia con ese módulo específico o un módulo específico de Android o de Code o de Swift, por ejemplo, que hayan creado, porque recordemos que también el desarrollo nativo tiene sus propios módulos y sus propios componentes. Entonces imaginémonos que queremos utilizar una librería común del desarrollo nativo en React Native, tendremos que crear este native component, ¿vale? Para poder exportar ese componente hacia React Native. También podemos hacer eso, ¿vale? O sea, aquí se abre un mundo de posibilidades dependiendo de nuestra experiencia como developer de Kotlin o Swift. Y aquí podemos crear literalmente lo que querramos, ¿vale? Entonces va a depender un poco de nuestra experiencia y empezar a entender un poco el desarrollo nativo. Esto ya es mucho más avanzado. Es algo que creería yo, hay developers que trabajan en React Native que nunca han tocado módulos nativos, ¿ok? Se pueden encontrar en esa situación. En mi caso en particular, yo tuve que crear módulos nativos desde que empecé, así que tuve esa suerte de que en la mayoría de proyectos que he estado he tenido que crear módulos nativos. Entonces eso me ha obligado a aprender Kotlin, Java, Swift y Objective-C para crear módulos nativos y utilizar en este caso capas específicas de alguno de los dispositivos. Pero hay veces donde no tenemos la suerte, donde simplemente nuestro proyecto es algo muy comercial y nunca vamos a llegar a tocar un módulo nativo. Y eso puede ser problemático, ¿vale? Porque a nivel de experiencia te resta muchos puntos que tengas, no sé, 5 años trabajando con React Native y que siempre hayas hecho lo mismo, como decir entre comillas, capa básica de React Native. Y eso puede pasar, ¿vale? Entonces hay que también poner un poco de nuestra parte en ese sentido y nada, empezar a entender un poco más el desarrollo móvil y cómo funciona Android y iOS para empezar a crear estos módulos. Lo interesante es cuando sale un nuevo módulo de Android o iOS, según la nueva versión del sistema operativo de Android o iOS, dependiendo, ¿ok? Hay veces que salen nuevos módulos para implementar esos componentes nativos. Entonces, cuando salen esos nuevos módulos, lo interesante es crear tu propio módulo y pasarlo a React Native, ¿vale? Eso es una buena práctica, cosa que he hecho en varias ocasiones, ¿vale? Veo que, por ejemplo, salió el Apple Wallet de iOS. Hace un par de años salió. Y creé, por ejemplo, un módulo para utilizar el Apple Wallet desde React Native que en ese momento no estaba creado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son prácticas que podemos hacer para forzarnos a utilizar, en este caso, alguna capa nativa que aún no esté disponible y que podamos verlo en nuestra aplicación sin mucho problema. Eso puede ser bastante interesante, ¿vale? Ok, aparte de eso, otra cosa interesante que ha sucedido hace muy poco, relativamente,
es el tema de la migración de la arquitectura. React Native migró totalmente la arquitectura de desarrollo o cómo funciona React Native por sí mismo. Ha optimizado todo el proceso muchísimo. O sea, la diferencia entre la arquitectura anterior hasta la versión 0.68, creo que era 67 por ahí, hasta la nueva versión es absurdo. O sea, es casi que un por 10 a nivel de compilado y a nivel de cómo se renderizan los elementos, el tema de añadir concurrencia, entre otras cosas. O sea, React Native ha realmente evolucionado y potenciado la forma en la cual está construido o cómo fue construido desde un inicio. Entonces, digamos que este cambio es importante o ha sido importante para todo el proceso de desarrollo y cómo funciona React Native actualmente. Así que yo creería que es importante que entiendan o que lean un poco acerca de cómo está funcionando actualmente y qué era lo que hacía antes, ¿ok? Que adopta esta nueva arquitectura, ¿vale? Anteriormente, por ejemplo, simplemente para dar unos rasgos por encima de qué fue lo que hizo React Native por sí mismo, es que antes todo funcionaba de forma síncrona, es decir, todo funcionaba a través de una sola capa de JavaScript en la cual se conectaba con los módulos nativos e interactuábamos entre ellos. Entonces, digamos que toda la capa de JavaScript era un thread único que se ejecutaba y que tenía todo, digamos que toda esta ejecución de JavaScript y teníamos que esperar nosotros por las consultas nativas. ¿Ok? Todo era síncrono, todo dependía de una respuesta de un API nativo y debíamos esperar a que todo esto se retornase para poder interactuar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en esta nueva arquitectura lo que hicieron fue que hicieron todo síncrono, todo se conecta directamente, podemos ejecutar de forma síncrona funciones y elementos. En primer lugar, sin necesidad de esperar la respuesta del equipo, podemos habilitar concurrencia. Ya no tenemos un thread único de JavaScript como funciona JavaScript por sí mismo, sino que ahora tenemos concurrencia, que esto habilita diferentes threads y tareas paralelas que, recordemos, el tema de nativo o móvil funciona multithread, tanto Swift como Java y Kotlin son lenguajes que por sí mismos, por su concepción, son concurrentes o son multithread. JavaScript no, JavaScript es monohilo, ¿no? O monothread en este caso, que solo se ejecuta una cosa sola a la vez en este caso. Pero gracias a este cambio de arquitectura tenemos la posibilidad de que sea concurrente y de que en este caso se pueda compartir código, por ejemplo, de C# y de C++, por ejemplo, como de forma agnóstica entre plataformas, tanto Java, Swift y JavaScript. Podemos compartir, digamos, todos estos datos. Y esto va a ser interesante también para este proceso de desarrollo, ¿no? De cómo funciona y qué podemos hacer gracias a esta nueva integración que han hecho. ¿Ok? El otro tema es el tema del tipado. Digamos que se han añadido todo el tipado de TypeScript para los proyectos, así que tenemos la posibilidad de trabajar con TypeScript de forma nativa, es decir, ya está todo integrado, no hay que hacer ninguna configuración, todo el tema de TypeScript ya está listo para trabajar, a no ser de que queramos añadir nuestras propias reglas, ¿ok? Si queremos añadirlas, podemos ahí configurar nuestras reglas dentro de TypeScript y ya está, ¿no? Podemos sumarle esas reglas a las preexistentes de React Native, pero si no, simplemente podemos utilizar la que nos recomienda React Native para trabajar, ¿vale? Ok, aparte de esto, esto deshabilita, por ejemplo, el tema de React Native CLI, el módulo que se utilizaba antes. Ahora utiliza un módulo integrado directamente y habilita Hermes por default, por ejemplo, a la hora de compilar. Entonces son detallitos que hicieron a la hora de migrar la arquitectura de React Native. Y el tema del bundle por sí mismo, es decir, antes se tenía que ejecutar, por ejemplo, el pod install para instalar los módulos. Ahora con el bundle de Ruby, del gem, se hace toda esta gestión y se instalan todos los módulos de iOS, por ejemplo. Entonces se encargaron de migrar todo este cambio y funciona bastante bien. Es mucho más rápido, chicos. Qué horrible era cuando querías instalar. Imagínate que querías instalar una dependencia nueva, actualizar una dependencia. Tienes que hacer un pod install que te tomaba, a veces, tomaba hasta media hora hacer una instalación de un módulo, ¿vale? Y compilarlo de nuevo, a veces que Xcode lo reconociera y que borraras el caché y todo lo demás, podría tomarte hasta una hora para que el proyecto reconozca el nuevo módulo. Eso era bastante problemático, ¿vale? Entonces, con estos cambios que han hecho de la arquitectura, hace que sea mucho más simple nosotros poder instalar nuevos módulos, compilar, generar builds, entre otras cosas. Digamos que todo esto ha facilitado el proceso y que sea muchísimo más rápido a comparación de lo que sucedía antes, ¿ok? Entonces también Expo bebe de todo esto porque está por encima de esta capa, pero por sí mismo React Native, digamos que ha evolucionado en ese sentido y eso está bastante bien. Esto nos facilita mucho el proceso de trabajo. ¿Vale, chicos? Ok, aparte de esto, creo que no hay mucho más que comentar en general de React Native CLI por sí mismo. Sabemos y entendemos que React Native CLI es una capa que tiene lo mínimo posible o configura lo mínimo posible para que se ejecute el entorno de desarrollo. Es decir, toda configuración o capa adicional que queramos manipular y gestionar, vamos a tener que hacerlo de forma nativa, ¿ok? Todo va a ser a través de Android y iOS o a través del bridge o estos módulos que vayamos creando para integrarlos con nuestro proyecto,
Ok, entonces, básicamente esto nos da la posibilidad de tener el control completo y de asumir menos riesgos a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque cosa que querramos hacer, cosa que tenemos que implementar. Cosa que no vamos a tener una dependencia de terceros, sino va a depender 100% de nosotros a la hora de trabajar. Y nada mejor que eso a la hora de asumir o tomar riesgos a la hora de desarrollar. Mientras menos dependientes seamos de terceros, muchísimo mejor. ¿Ok? Tanto para el... Un segundo, chicos. Vale, entonces eso nos va a ayudar mucho en este proceso de desarrollo, nos va a ayudar en este caso a que tengamos menos errores, de que podamos solucionar más rápido ciertos problemas, de que podamos modificar ciertos módulos, deshabilitarlos o bloquearlos por cierto momento, que nuestro entorno de desarrollo sea más seguro, que podamos controlar cómo suceden cada una de las cosas, las llaves privadas, las variables de entorno para cada una de las versiones de nuestro dispositivo, si tenemos entorno de desarrollo, nightly o de pruebas o de testing o el entorno productivo, que todo lo podamos gestionar independientemente de en qué sistema nos encontremos, lo vamos a poder hacer con React Native CLI. ¿Ok? Entonces eso nos abre un mundo de posibilidades donde podemos literalmente personalizar absolutamente todo. Entonces esto es una de las cosas que React Native CLI sí nos permite y que Expo no, que nos limita a simplemente lo que Expo puede controlar es lo que vamos a utilizar. Entonces eso es fundamental en este proceso de desarrollo. Y yo creería que tiene muchísimo valor. Entonces, por eso es que se utiliza más React Native CLI que Expo, ¿vale? Simplemente por el hecho de que podamos controlar nosotros todo. Entonces, dependiendo del nivel del proyecto, lo que querramos hacer, qué tan específico sea y demás, siempre vamos a ver cuál es la mejor opción entre ambas, ¿no? Según nuestro contexto, ¿ok? Entonces, normalmente el contexto nos dice que tener muchas dependencias puede ser problemático, así que la mejor opción es que yo tenga el control de todo. Entonces, al ser así, mejor utilizo React Native CLI a comparación de Expo. Otra cosa, si no quiero utilizar, no quiero ni tengo la necesidad de utilizar ningún módulo nativo, Expo podría ser la mejor opción. ¿Ok? Entonces eso también va a ser otra posibilidad dentro de la hora de implementar React Native. ¿Vale? Paul dice, normalmente tú has desarrollado más con CLI o Expo. En mi caso, CLI. A ver, ¿cuántos proyectos he estado? Yo he estado durante estos últimos 7 años, 6 años de que empecé a trabajar con React Native, he estado en 8 proyectos de React Native. De esos 8 proyectos, 7 han sido con React Native CLI, solo uno con Expo, ¿vale? Pero el que tenía Expo era muy grande, que era el de esta franquicia de comida que les comento. Tiene una arquitectura demasiado amplia, demasiadas capas, demasiados módulos. Eran 24 aplicaciones dentro del entorno de Expo, ¿vale? Es un entorno, es un workflow o un workspace que tiene 24 aplicaciones dentro utilizando Expo, ¿vale? Es 4 versiones por cada aplicación, por cada entorno, por cada marca que tiene esta empresa. Esta empresa tiene 6 cadenas de restaurante a nivel de todo el mundo y tenía versiones específicas para Rusia y China, aparte del resto de las versiones tradicionales de esta cadena de comida, ¿vale? Entonces, el entorno de Expo realmente era bastante complejo. Aprendí muchísimo durante este proceso de Expo, por ejemplo. Y creería que aprendí muchísimo más en ese proyecto de Expo que en el resto de React Native CLI. Porque lo que hacía Expo era bastante avanzado. O sea, todo el tema de los scripts y demás, de generar todos los builds, era un entorno bastante interesante, ¿ok? Y sí, la documentación te recomienda Expo por defecto porque realmente está bien optimizado. Actualmente Expo funciona bastante bien en general. Digamos que cumple con la mayoría de requisitos posibles Diría que el 70% de las aplicaciones podrían simplemente utilizar Expo, pero hay casos muy específicos donde sí o sí tienes que utilizar, por ejemplo, lo que decía, el tema de Bluetooth, tema de proximidad, tema de algo muy específico del dispositivo. Tal vez quieres conectarte a un equipo de inteligencia de las cosas y quieres conectarte con un infrarrojo, no sé, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden hacer realmente, ¿vale, chicos? Entonces, si son cosas muy específicas, yo creo que Expo se descarta por completo. Y más si dependen de características directamente del dispositivo, ¿ok? Pero si no está asociado tanto al tema nativo y demás, yo creo que puedes utilizar Expo seguramente sin mucho problema, ¿ok? Importante que saber trabajar con ambos si queremos trabajar en el día a día, pero más con React Native CLI porque la mayoría de proyectos van a tomar probablemente esa decisión, ¿ok? Más que todo por el tema de la web y el tema de multiplataformas, es decir, si queremos desarrollar luego para Mac y para Windows, por ejemplo,
con CLI es mucho más fácil integrarlo que con Expo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces también tenemos esa otra ventaja que podemos... Ahora Expo nos da toda la capa de la web casi que lista o servida para trabajar. Pero si queremos trabajar en Windows o Mac, también la misma aplicación puede ser un poquito más difícil con Expo, por ejemplo. ¿Vale? En cambio con CLI tenemos módulos ya integrados para ambos. Tanto para inclusive aplicaciones de Linux, aplicaciones de Windows o aplicaciones de Mac. También lo podemos trabajar con React Native sin mucho problema. ¿Ok? Utilizando CLI. Entonces, como digo, va a depender solo del contexto en el cual vamos a implementarlo, la experiencia del equipo, qué producto vamos a crear, integraciones nativas, entre otras cosas. Esa va a ser la principal idea dentro de la elección de la plataforma que vamos a utilizar o el framework que vamos a utilizar. ¿Ok? Vale, chicos. Perfecto. A ver qué comenta por ahí. ¿Con Expo es posible trabajar un app que involucre Apple Watch? Sí, puedes trabajar con Expo para Apple Watch y para el resto de cosas también. ¿Vale? Para Android también. Y para TV también puedes, ¿vale? Creo que hay un módulo de Expo TV por ahí también. Igual sería cuestión de que lo cheques, pero hasta la última vez que vi, sí se puede crear para todos, ¿vale? Para auto también. Auto, TV y smartwatch también. Pero en esos casos yo preferiría utilizar, por ejemplo, CLI porque tienes más controles con respecto al tema del dispositivo. ¿Ok? Entonces, al tener más control sobre el dispositivo, probablemente CLI sea la mejor alternativa para esos escenarios. Recordemos que también los dispositivos como el Apple Watch y eso son muy limitados. ¿Ok? Hay muchas aplicaciones desarrolladas de terceros para ellos, sino son las marcas propias que han desarrollado algunas cosas. Porque es complejo controlar realmente la interfaz o controlar exactamente qué puedes hacer con el dispositivo. Es muy difícil. Entonces, al ser muy limitado, digamos que pocos productos hay que hayan sido desarrollados para esas plataformas. ¿Vale? ¿Has visto alguno por ahí donde gestionan, por ejemplo, el tema de los datos que ya tienes de la aplicación del Watch, por ejemplo, del Apple Watch o no sé, del Samsung Watch, cualquiera de estos, en Android? Sea, he visto como que arman gráficos y dashboard de esos datos que reciben de otras aplicaciones o de datos, por ejemplo, tipo el acelerómetro o el tema del pulso cardíaco o qué sé yo, dependiendo de la funcionalidad que quieras integrar. He visto diferentes implementaciones de aplicaciones de ello, pero no son muchas en general, son muy pocas. Entonces va a depender un poco exactamente de lo que quieras hacer. Pero en esos casos yo utilizaría sí o sí React Native CLI, no utilizaría Expo para eso. Porque va a necesitar acceder a APIs del dispositivo muy específicos. Lo ideal es trabajar con CLI para el control que se tiene sobre todo el código, correcto. Todo control que se tiene sobre la plataforma nativa, vamos a trabajar con CLI sin mucho problema. ¿Ok? Si no necesitamos tener control sobre ello o no es un problema eso, Expo es la mejor opción. ¿Vale? Entonces ahí vamos a depender un poco de ese contexto. ¿Vale, chicos? Ok, entonces creo que con eso podemos cerrar el espacio, creería yo. Estuvimos bastante rato por acá, casi 3 horitas hablando y conversando de todo un poquito. Hablamos de todo de Expo en general. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ventajas, desventajas. Algunos casos de uso dependiendo de lo que querramos hacer. Vimos también ejemplos, o en este caso, cómo funciona React Native en general, algunas cositas, tema de arquitectura. Vimos también o hablamos de los módulos nativos, cómo funciona el entorno tanto de Android como de iOS para Windows y Mac y cómo gestiona cada una de las cosas. Creo que eso es interesante que podamos conocerlo y que podamos ver también las herramientas que tenemos para ambas plataformas. Luego en el siguiente directo vamos a estar hablando acerca de los archivos, ¿ok? Vamos a estar hablando acerca de qué hace cada uno de los archivos del proyecto de Expo y de CLI para que veamos un poquito las diferencias, que eso no lo vimos el día de hoy. Entonces vamos a tratar de ir archivo por archivo, revisando cada una de las cosas, viendo qué hace cada uno de los archivos, cómo los interpreta, qué podemos cambiar dentro de esos archivos en CLI y en Expo. Y luego probablemente intentemos desarrollar algo. Yo creo que va a ser la idea, ¿ok? Gracias, Flixel. Vale, chicos. Entonces creo que con eso cerramos por acá. Gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Muchas gracias a los que estuvieron comentando por el chat. Fue bastante interesante. Me divertí bastante conversando con ustedes. La idea es que podamos seguir aportando a la comunidad. Que todos puedan aprender o que podamos todos aprender cosas nuevas todos los días. Creo que eso es fundamental para seguir creciendo como desarrolladores y como personas. Así que nada, yo creo que con eso nos estamos viendo probablemente. Hoy estamos aquí a miércoles, ¿no? Vale.
El siguiente directo debería ser probablemente sea el viernes, ¿ok, chicos? Lo más probable es que sea el día viernes. La idea es que sea interdiario, es lo que quiero hacer. Es decir, quiero que sea, por ejemplo, hoy miércoles. Bueno, lo hicimos, el último fue el domingo, ¿no? O el sábado, no recuerdo. Creo que fue el sábado, ahora hoy miércoles. Probablemente sea el viernes y luego el sábado otra vez, ¿vale? Entonces, o sea el sábado y luego el domingo. Es lo más probable, ¿ok? Entonces quiero que más o menos vaya intercalándose así para no saturar mucho el contenido, para que luego también dé espacio a subir el directo a redes sociales, subirlo a YouTube, TikTok y demás, para compartir y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que luego se puedan seguir sumando por acá. Y que nada, que podamos tener más feedback y que podamos comentar y ayudar a todos los que sean posibles, ¿vale? Esa va a ser la idea. Creo que también por ahí me queda pendiente. Creo que alguien quería que revisáramos algunos puestos de trabajo o algunos portafolios y currículums. Eso lo vamos a ver luego también en otro directo. Ahí luego los vamos organizando, ¿vale, chicos? Pero creo que vamos a ir planificando un poco la estructura de inicialización o de empezar a trabajar con React Native, con cualquiera de los dos entornos, y a partir de ahí luego vamos jugando un poco con el resto de las cosas. ¿Vale, chicos? Así que nada, cuídense mucho, chicos, que descansen. Nos vemos en una siguiente ocasión, que probablemente sea el día viernes. Igual lo voy a publicar o estaré notificando por ahí en las redes sociales para que lo puedan ver. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.